Toma, toma, toma. Un príncipe bruto, ciego, sordomudo, torpe, traste... Nah, mentira. Solo es un chico sordomudo. Tiene el sueño de convertirse en el mejor rey del mundo. El problema es que además de tener dificultades para comunicarse, el príncipe Boggy nació con un cuerpo pequeño y débil, pese a que sus padres son dos gigantes, lo cual hace que nadie en el castillo lo tome en serio, sumado al hecho de que todos los habitantes del reino se burlan de él por ser un chico especial. Pero gracias al incondicional apoyo de su leal amigo Kage, un chico sombra que es el único sobreviviente de su clan, el pequeño gigante emprende un viaje que lo ayudará a hacerse más fuerte y a encontrarse nuevos aliados. Así puede callar en la boca a todos los que lo subestimaban, cuando termina luchando por salvar el reino de una temible amenaza. La historia arranca con nuestro protagonista, el pequeño príncipe Boggy, llorando en el rezago de su madre gigantona, porque otra vez volvieron a molestarlo. Así que para reanimarlo, ella lo motiva a convertirse en el mejor rey del mundo, sellando la promesa por medio de un choque de meñiques. Años después, el pequeño gigante se encuentra en el castillo jugando con un insecto, mientras unas cortesanas chismosean a sus espaldas, hasta que él sale de paseo al campo, en donde una sombra ladrona que intenta quitarle su dinero, enseguida descubre que está frente a un chico sordomudo. Como el principito puede leer los labios, o lo que sean, del bandido, este logra que el mudito acepte darle toda su ropa, de ahora en adelante, mientras el prota regresa contento a la ciudad, en donde los randos confirman que el hijo del rey no es muy listo que digamos, para decirlo de una manera amable. Al otro día, el ladrón se esconde de Boggy, creyendo que planea arrestarlo, pero el chico solo aparece con más ropa porque quiere hacerse amigo de la sombra que puede entenderlo, aún sin poder hablarle, mientras la mancha de tinta llamada Kage acepta volver a reunirse con él para recibir ropa gratis. Durante un nuevo encuentro, el pequeño gigante le revela a Kage su meta de ser el mejor rey del mundo, pese a que el ladrón no lo cree capaz porque es un chico un tanto especial. Por luego de seguirlo a la ciudad, la sombra observa que el prota sabe cómo aguantar que los demás se burlan de él. Una vez de regreso en el castillo, la mancha de tinta observa a nuestro principito sufriendo un duro sermón de su madrastra, la reina Healing, por aparecerse sin ropa de nuevo, pero cuando ella le ordena al espadachín Domas que atrape al ladrón, el mudito le suplica desesperadamente que no lo haga. Así que luego de afirmar que su hijo Daida merece ser el futuro rey, la reina Narizona se termina marchando, a la vez que Domas le pide al prota que se vista para reunirse con su padre, el rey, pero al seguirlo a su habitación, Kage descubre que el chico aprovecha a llorar cuando nadie lo está viendo. Sin embargo, el bandido se termina cruzando con un encantador de serpientes llamado Bebin, que lo reconoce como un miembro del clan de las sombras que obedecen al rey Bo, al mismo tiempo que Boggy se termina reuniendo con su padre Bose, quien ocupa el séptimo lugar en el ranking de reyes. Aunque antes era un gran guerrero capaz de desvivir a un ejército de orcos él solo, Bose ahora está padeciendo una grave enfermedad que lo hace toser sangre, pero como el rey siente un gran aprecio por el hijo de su primera esposa, él le termina pidiendo a Domas que entrene duro al pequeño gigante. Por otro lado, Kage intenta huir como puede del tipo con mentón en forma de trasero, que está al tanto del trágico final que sufrió su clan de asesinos, pero la sombra lanza un ataque sorpresa que le permite escaparse de su perseguidor, por lo que Bebin envía a las serpientes a que recupere su presa. Así que mientras el pequeño gigante continúa practicando, Domas no parece muy feliz por tener que entrenar a nuestro principito, hasta que él decide tener un duelo de práctica con el segundo príncipe Daida, el cual demuestra tener mucho potencial como guerrero, pese a que acaba perdiendo. Pero al ver que su hermano está a punto de robarle a su maestro, Boggy decide enfrentarlo, mientras Kage oye que habrá un duelo entre los dos príncipes, en el que todos dan por ganador al hijo de la reina, menos un rubio con un lunar en el rostro, ya que él recuerda algo que el prota hizo con unas serpientes. Entonces, todos los que asisten al duelo quedan sorprendidos viendo que el pequeño gigante esquiva con una gran agilidad los ataques de Daida, para que el rubio confirme que la proeza de Boggy con las serpientes no fue de casualidad, mientras el prota golpea a su hermano logrando impresionar a Kage. Resulta que hace muchos años atrás, los miembros del clan de las sombras eran muy famosos por su eficacia a la hora de desvivir
recibir personas, lo cual explica por qué unos mocosos fastidiaban a la versión chiquita de Kage, mientras para ese entonces vivía bajo el cuidado de su mamá luchona. Al otro día, la pequeña mancha de tinta y su mamita salieron a pasear por la ciudad, por lo que una vez a solas, el chico comenzó a seguir a una mariposa hasta cruzarse con un caballero con cara de estar sufriendo una resaca, para que los mismos mocosos de antes empiecen a perseguirlo de nuevo. Pero después de salvar al mocoso de un toro embravecido, Kage parecía estar en problemas, hasta que el caballero le salvó la vida, felicitándolo por su valentía. Así que luego de recibir una espada de madera, el chico sombra le comunicó a su mamita su deseo de convertirse en un héroe que ayuda a los demás. Sin embargo, un trágico día todos los miembros del clan de las sombras comenzaron a ser masacrados, mientras el pequeño Kage huía junto a su mamá luchona, la cual le terminó pidiendo a su hijito que huya lo más rápido hacia un bosque lejano, con la promesa de volver a reunirse en ese sitio, al mismo tiempo que la doña Sombra se enfrentaba a los soldados de un noble rubio llamado Geslan. El pequeño oscurito seguía escapando con un juguete en la mano hasta toparse con unas personas, entre las cuales estaba una niña, que luego le señaló a los soldados la dirección por donde se fue el fugitivo, pero al ver el cadáver de su mami colgando en el arma de Geslan, el pequeño Kage comenzó a llorar, mientras la niña fingía un llanto para que los tipos no lo descubran, ya que ella y su padre estaban ayudando a la pequeña mancha de tinta a huir porque eran fieles seguidores del rey Bo. Tras varios días llevando el juguete de madera, el oscurito entró a una ciudad para calmar su hambre, pero al no tener dinero, el pequeño intentó cambiar el obsequio que le dio su mami por comida, hasta que la desesperación lo forzó a realizar un pequeño robo, por el cual le dieron un castigo exagerado. Luego de ese suceso, el desdichado Kage fue acogido por un sujeto que lo trataba como un simple sirviente, a cambio de ofrecerle las sobras rancias de su comida, hasta que un día el tipo decidió aprovechar las habilidades del chico sombra con el fin de que robe un cofre lleno de monedas, pero a pesar de llevar una miserable vida de ladrón, el oscurito estaba muy a gusto con el tipo por el que sentía aprecio, mientras recordaba en un sueño una charla que tuvo con su madre, cuando ella le explicó que los miembros de su clan de asesinos deben seguir fielmente a las personas que los necesitan. Sin embargo, esa misma noche, Kage se vio obligado a huir de unos soldados, ya que su dueño lo había entregado por dinero, pero unos días después, cuando todo volvió a la calma, la pequeña mancha de tinta terminó descubriendo que el tipo ya no lo quería en su casa al echarlo como un perro sarnoso. Durante una noche que lo siguió hasta el bar, el oscurito vio que su dueño se metió en un pleito por el cual terminó recibiendo una puñalada en el pecho, para que la mancha de tinta llore por la pérdida del único humano que le dio un hogar, comenzando a vivir a partir de entonces como un bandido resentido. Así que después de conocer a Boji, el ladronzuelo se encuentra en el castillo observando el duelo del pequeño gigante contra su hermano Daida, pero a pesar de que el narizón no logra asestar ningún golpe, su maestro Bebin le asegura al primer ministro Sori que el mudito no tiene ninguna chance de ganar. Al oír que los soldados comentan que nuestro principito está jugando sucio, Domas le comunica con lenguaje de señas que esa forma de pelear no es digna para alguien que desea ser rey, lo cual termina afectando la confianza del prota, quien enseguida termina recibiendo una dura paliza de su hermano. Ante el temor de perder con otro ser querido, Kage intenta frenarle en la pelea justo cuando el lancero Apeas evita que Daida lastime a su hermano, pero eso no impide que el pequeño gigante caiga derrotado, mientras el narizón regresa a su habitación a conversar con un espejo parlante que tiene voz de mujer. Una vez que Boji se encuentra en el hospital, su maestro espadachín se termina retirando, creyendo estar seguro de haber hecho lo correcto por el chico que nació con una condición que lo desfavorece, a la vez que el mudito intenta tomar una espada de la pared, pero su cuerpo débil se lo impide. De repente, Kage llama su atención para mencionarle que lo considera como el verdadero vencedor del duelo, además de aclararle que ya no quiere su ropa, porque ahora su única meta es cumplir la promesa de acompañarlo fielmente a todos lados, causando que el pequeño gigante llore de la emoción. Al rato, cuando Kage está a punto de marcharse, la repentina aparición de una mujer lo obliga a esconderse, mientras ella comienza a curar al mudito con sus poderes sanadores, pero al momento de salir del castillo, la mancha de tinta termina acorralando entre Bebin y su ejército de serpientes. Tras la muerte de Bose, el ministro Sandeo lee el testamento que nombra a Boji como el nuevo dueño de la corona real, justo cuando desde el cuerpo del rey aparece una aterradora figura demoníaca que comienza a reírse del prota antes de esfumarse de golpe, dejando a todos con cara de "what the fuck". Como el resentido Daida descubre que su espejo parlante cuenta con un
plan. Al momento de anunciar el sucesor de Voce, nuestro principito se lleva una decepción cuando nombran a su hermano como el nuevo rey, debido a que la reina Hylin lo decidió la noche anterior en una reunión con los cortesanos. Aunque el lancero Apeas y el ministro Sandeo fueron los únicos que votaron por el mudito, la decisión de que Daida sea el rey fue inapelable, pese a que todos esperaban a que Domas apoye a su aprendiz, lo cual hace que nuestro principito se aleje desilusionado por fallar en la promesa que le hizo a su mami. Por su lado, Cage se corta una parte del cuerpo con tal de escapar, hasta que Bebin vuelve a acorralarlo para averiguar que él solo viene por Boji, pero cuando el bigotón decide avisarle al prota que el oscurito acaba de marcharse, el chico sospecha que eso es mentira, luego de recordar la promesa de su amigo, mientras el rey Daida le ordena al tipo con mentón en forma de trasero que desviva al traidor de Apeas. Por otro lado, nuestro principito se termina reuniendo con una serpiente gigante de 2 cabezas llamada Mitsumata, la cual se encarga de confirmarle que el bigotón envió a Cage de viaje hacia otro sitio. Más adelante, Apeas se ve obligado a defenderse de un sorpresivo ataque del encantador de serpientes, quien logra cortar en 2 mitades el palo de su arma, pero eso no impide que el lancero derrote a su oponente. Así continúa con su plan de convertir el pequeño gigante en el nuevo rey en lugar de Daida. Al rato, el rey Narizón le avisa a su madre que acaba de despedir al lancero y a Sandeo, además de comunicar sus intenciones de enviar a Boji a otro país, mientras Hylin se opone a esa idea, tal como ella se lo termina remarcando al prota cuando él también le suplica que le permita salir de viaje. Luego de alejarse llorando a su cuarto, el pequeño gigante se dispone a marcharse, pero como unos guardias se lo impiden, el mudito opta por escaparse a través de la ventana, a pesar de que su cuarto está muy alto, justo cuando su madrastra lo termina viendo. Así el calvo Dorche se encarga de subirlo. De repente, el principito empieza a caerse, pese a que Hylin intenta evitarlo, así que cuando él aterriza inconsciente sobre el bolso, la reina se rompe el vestido para sanarlo con magia mientras el prota tiene recuerdos de ella usando ese poder, hasta que la mujer le da una caricia antes de caer desmayada. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, 2 galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Esa noche en su cama, Hylin recuerda su primer encuentro con el pequeño Boji, cuando descubrió que a él no le gustaba juntarse con nadie desde que murió su mami, así que luego de varios intentos en vano de llevarse bien con el niño, un día la mujer lo terminó salvando de una serpiente de 2 cabezas. Sin embargo, al ver que el pequeño lloraba por la serpiente, la reina decidió curar al animal, logrando así llevarse mejor con el principito, hasta que ella dio a luz a su hijo Daida, lo cual marcó el punto de quiebre para que la mujer comience a actuar de manera fría y distante con el niño al que le tenía tanto aprecio. Con tal de reparar su error, Hylin permite que el mudito salga de viaje junto a Domas y el rubio Okuro, ganándose que el principito le bese el cachete como agradecimiento. Pero cuando Boji se termina marchando, la reina justo tiene el mal presentimiento de que nunca más volverá a ver a los príncipes. Resulta que cuando Hokuru perdió a su madre, el príncipe mudito fue el único que le ofreció consuelo en el cementerio, siendo ese el motivo por el que él decidió entrar al castillo como soldado. Así podía darle las gracias a Boji por el medio del lenguaje de señas. Tras la muerte de Voce, el rubio del lunar confiaba en que el mudito sería un gran rey, pero las cosas no salieron como pensaba cuando nombraron a Daida como dueño de la corona real, por lo que él no dudó ni un segundo en ofrecerse como voluntario de acompañante durante el viaje del pequeño gigante. Aunque Domas no parecía dispuesto a aceptar a un acompañante que no sabía pelear, Hokuro le terminó suplicando a la reina con lenguaje de señas que le permita cumplir su sueño de trabajar junto a Boji, logrando que Hylin le otorgue el favor de acompañar al mudito durante su viaje. Por su lado, Domas recibió hace muchos años la orden del rey Voce de entrenar a su primer hijo, lo cual alegró mucho al espadachín, quien enseguida se apresuró a entrenar a Boji con mucho entusiasmo, pero con el paso del tiempo, el tipo comenzó a desmotivarse al notar que el chico apenas progresaba. Al mismo tiempo, la reina Hylin se encargaba de enseñarle al espadachín lo más básico del lenguaje de señas, por lo que Domas decidió poner a prueba lo aprendido con el principito, para emocionarse al ver que él lograba entenderlo, lo cual provocó que el tipo le jure llorando que siempre lo protegería. Cuando Hylin se entera de la visita de un juez que califica a los reyes en un ranking, por otro lado, Daida oye a su espejo parlante confirmando que el plan de desvivir a su hermano está en marcha, por lo que solo restaría obtener la fuerza de Voce, pero el narizón prefiere que los juzguen por su propio potencial. Al rato, el lancero Apeas se reúne
reúne con el mismo juez que calificó hace unos años al rey Bose, el cual rechazó la oportunidad de ocupar la cima del ranking, ya que los que poseen ese puesto pueden acceder a un tesoro divino que los enloquece, pese a que el tipo no está muy seguro de que trate ese tesoro. El asunto es que luego de varios días viajando y acampando al aire libre, Boji y sus acompañantes llegan a una ciudad en donde el mudito paga con una moneda de oro a un marionetista, pero cuando Hokoru se reúne con él, enseguida descubre que al chico le robaron su bolso que contenía una carta de la reina, al mismo tiempo que Daida hace un pésimo papel frente al juez que lo termina calificando en el puesto 90 del ranking. Por otro lado, en una taberna, Thomas le remarca al novato que nunca debe dudar de las órdenes de sus superiores, mientras el prota calma el clima de tensión, convidando un poco de comida. Apenas salen de la ciudad, nuestro principito recupera su bolso intacto por una ayuda divina, pero luego de entrar a un bosque con criaturas enormes, el chico cae en una trampa de la que se salva de milagro. Me cago en Dios, gasté un poder. Para acabar dentro de una cueva en donde él le explica cómo puede todo lo ocurrido a un viejo cazador. Esa noche, después de cocinar un jabalí a la barbacoa, el viejo le enseña a Boji una figura gigante que vendría a ser el espíritu del bosque, el cual se encarga de seguir creando nuevas presas para los cazadores, mientras ellos realizan un baile ridículo como una forma de agradecer el alimento recibido. Pero de repente, el viejo tiene la loca idea de cazar al pequeño gigante, causando que él huya asustado hasta reunirse con sus dos acompañantes para que más adelante el mudito se detenga a comer un pedazo de carne ofrecido por Thomas, justo cuando unas tacas se la terminan quitando de la boca. Enseguida, Thomas se pone en posición de guardia hasta descubrir que ya no hay peligro, mientras el principito y Hokoru ven a unos zorros llevándose la carne, pero al momento de dormir, el espadachín continúa en estado de alerta, sospechando que Bebin fue el responsable de arrojarles las dagas al prota. Al otro día, Boji llora al ver que los zorros están dormidos para siempre porque comieron veneno, a la vez que Hokoru recuerda cuando conoció al príncipe buenito sobre la tumba de su madre, por lo que luego de enterrar a los animales, el grupo llega a un pueblo ubicado junto a la puerta del inframundo. Después de que el novato se aleje de buscar a una posada, Thomas lleva al principito al hoyo gigante, en donde inesperadamente lo termina empujando. Así que mientras la reina tiene un mal presentimiento, el espadachín comienza a actuar como un loco bipolar por haber traicionado al mudito que juró proteger. Mientras tanto, Daida ignora a su madre para abrir la caja de Pandora, de donde sale una gran oscuridad junto a la única esperanza, que es su valiente hermano. Pero luego de descubrir que todo fue un sueño, el rey termina tomando la decisión de avisarle al espejo que ahora quiere obtener la fuerza de su padre. Afortunadamente, Boji se encuentra sano y salvo gracias a la milagrosa intervención de Kage, que estaba dentro de su bolso, así que el mudito comienza a llorar por reencontrarse con su amigo, mientras el oscurito le pide que sea un hombre, pero eso no impide que ambos sigan llorando como unos bebés. Entonces, la mancha de tinta revela que él fue el responsable de salvarlo cuando se cayó de la torre, cuando casi le roban el bolso y cuando casi come carne envenenada, con tal de seguir las órdenes de Bebin de protegerlo, ya que al parecer alguien le ordenó al maestro espadachín que desviva al prota. El asunto es que hace unos días atrás, Thomas se reunió con el nuevo rey Narizón, quien enseguida se enfureció con él por haber votado en contra de su pequeño aprendiz, lo cual quiere decir que Daida no podía tomarlo como su mano derecha, por tratarse de un tipo que no resulta demasiado confiable. Con tal de recuperar la confianza del rey, Thomas tuvo que cumplir la orden de desvivir al mudito, pese a que él le tenía cariño, pero ahora Boji y su amigo se dirigen al inframundo a reunirse con alguien que lo hará más fuerte, llevando una nueva corona de tela que se termina cayendo sobre restos humanos. De repente, los dos amigos caen desmayados por culpa de un gas venenoso, quedando a merced de los caballeros del inframundo, a la vez que Daida y su espejo bajan por unas largas escaleras hasta llegar a una enorme puerta, donde aparecen dos tipos enmascarados que se presentan como sus aliados. Tras entrar a un sitio que parece un refrigerador gigante, repleto de criaturas conservadas bajo hielo, el rey Narizón encuentra el cadáver congelado de su padre, que enseguida comienza a convertirse en picadillo de color oscuro, siendo todo parte del plan del espejo para que Daida se haga más fuerte. Al mismo tiempo, Apea se encuentra bajando por las mismas escaleras, mientras recuerda sus primeros pasos como soldado de Bose, cuando todavía era un debilucho, pero gracias a la ayuda de una mujer encapuchada, el lancero logró hacerse más fuerte, luego de vencer a un hipogrifo. Por su lado, Daida y sus acompañantes entran a una sala en donde los enmascarados cocinan el picadillo de Bose dentro de una bola de hierro, calentando
calentándola con la luz del reflejo del sol, hasta que el asqueroso proceso termina generando un huevo donde nace una especie de ave fénix que crece rápidamente. Antes de que el pajarraco ataque al rey, los enmascarados lo encierran dentro de un horno, en donde le cortan la cabeza para extraer su sangre, mientras cocinan su cuerpo hasta obtener una gema, gracias a las cuales terminan creando la pócima que le permitirá a Daida obtener la fuerza de su padre Bosse. No obstante, en lugar de beber la extraña pócima, el narizón le asegura al espejo que prefiere hacerse fuerte por su propia cuenta, aun sabiendo que podría tardarse muchos años, mientras la voz de la mujer intenta dejarle en claro que esa es la única manera de obtener el primer puesto en el ranking de reyes. Al ver que Daida no se atreve a beber la pócima, el espejo parlante les ordena a los enmascarados que lo obliguen por la fuerza, pero el rey los termina derrotando, para luego arrojar con el contenido del vaso al piso, a la vez que los caballeros del inframundo terminan llegando con sus presas a la capital del reino. Entonces, el rey de ese sitio descubre que Boggy y el Oscurito siguen con vida, porque uno es un gigante despojado de su poder y el otro tiene la maldición de los miembros del clan de las sombras, hasta que el tipo los termina despertando con un fuerte golpe en el suelo. Así puede saludar al hijo de Bosse. Por otro lado, cuando Hokuro descubre que el espadachín arrojó al prota por el agujero, él se lanza a atacar al maldito por haber desvivido al príncipe buenito, pero a pesar de caer derrotado, el novato logra infligirle una dolorosa herida a Domas, por la que él se ve obligado a arrancarse una mano. Cuando el rey del inframundo le pregunta al hijo de Bosse que lo trae a su reino, Kage habla por su amigo, explicando que están buscando un tal de algo así para que el chico sea más fuerte, así que el tipo llamado Desha se revela como esa persona, que ocupa el segundo lugar en el ranking de reyes. Pero antes de hacerlo más fuerte, Desha quiere poner a prueba la fuerza de su pequeño invitado, a ver qué puede hacer contra el capitán de los caballeros del inframundo, los cuales tienen la fama de ser unos guerreros muy fuertes, capaces de atrapar a las criaturas que se escapan del enorme agujero. Aunque el pequeño gigante hace un papel lamentable, lanzando unos golpecitos que son más inofensivos que un mosquito, Kage aclara que la especialidad de su amigo es esquivar, por lo que el caballero grandulón se dispone a darle con lo mejor que tiene al hijo del legendario rey Bosse. Para su gran sorpresa, nuestro principito logra esquivar con una agilidad asombrosa todos sus ataques, aun cuando el tipo le está dando con lo mejor que tiene. Pero a pesar de esa increíble demostración, el rey Desha declara que no puede hacer más fuerte a un debilucho que solo sabe defenderse. Por esa razón, Kage comienza a suplicarle desesperadamente que entrene a su amigo de todos modos, hasta que justo se acuerda que tiene una carta de recomendación, pero después de leerla, Desha le termina rompiendo, además de ordenarle a sus hombres que se deshagan de los dos intrusos. Una vez afuera del palacio, Boggy le asegura a su amigo que será más fuerte, comenzando a practicar levantando unas rocas, pero a pesar de hacer su mayor esfuerzo, el mudito no puede levantar ni siquiera una piedra más chica que su cabeza, lo cual termina haciendo que él empiece a llorar de la frustración. Sin embargo, al leer la carta rota, el capitán de los caballeros les explica que la verdadera persona a la que están buscando es el príncipe Despa, que no suele llevarse muy bien con su hermano, para luego aclarar que él quiere ayudarlos por su deseo de ver al pequeño gigante hacerse más fuerte. Por otro lado, Daida se mantiene firme en su decisión de rechazar la pócima que lo hará más fuerte, mientras el espejo parlante le aclara que lo tiene atrapado en su telaraña como un insecto, pero eso no impide que el narizón siga confiado en que podrá obtener más fuerza con tal de cuidar a su hermano. Mientras el rey escucha que el espejo se está riendo, de repente Apeas aparece en el sitio con claras intenciones de desvivir a Narizón, hasta que la voz de una mujer logra detenerlo justo a tiempo, ya que el lancero acaba de reconocer la voz de una vieja conocida llamada Lady Miranjo. El asunto es que hace algunos años atrás, cuando Apeas todavía era un debilucho, el antiguo rey Bosse se encargó de llevarlo a la refrigeradora gigante, en donde la encapuchada Miranjo le prometió que lo haría más fuerte por medio de un duro entrenamiento contra un hipogrifo. De vuelta en el presente, el lancero se acerca al espejo para oír la razón por la que no debería desvivir a Daida, el cual intenta atacar por la espalda al tipo que hasta la mujer le impide que se detenga, aclarando que Apeas está de su lado, justo cuando él lo termina noqueando con un repentino golpe a traición. Mientras tanto, Boggy y su amigo Oscurito arriban a una enorme ciudad del inframundo que cuenta con una estatua del rey, que tiene el rostro dañado, al mismo tiempo que el plan de Miranjo sigue adelante, aprovechando que las serpientes de Bebin ya no están allí para fastidiarla. Finalmente, nuestro principito y Kage terminan llegando a la enorme casa donde vive el príncipe Despa, el cual, lejos de ser un tipo de
aspecto desagradable como su hermano Desha, resulta ser un papucho de pestañas largas como la de un camello. Por otro lado, los tipos enmascarados fuerzan al desmayado Daida a que se beba la pócima, mientras Miranjo utiliza el cuerpo del muchacho como receptáculo para realizar un conjuro que hará resucitar a cierta persona. Es obvio que a Bose, hasta que en un momento el narizón vuelve a abrir los ojos. Una vez que Kage se presenta a él y su amigo, el príncipe Despa lee la carta escrita por Bebin, a pesar de que está rota. Así descubre que está ante el hijo del rey Bose, para luego explicar que el rey Desha fue el responsable de arruinar su propia estatua por la envidia que siente de su apuesto hermano. Cuando la mancha de tinta le pregunta si puede convertir a su amigo en alguien más fuerte, el príncipe apuesto remarca que solo puede lograrlo con aquellos que demuestren valentía, citando el ejemplo de un famoso rey que se volvió muy querido por todos sus súbditos gracias a sus sabios consejos. Al ver que el tipo de las pestañotas no se conforma con el dinero ofrecido por Bebin, el oscurito le termina entregando todo lo que tiene, incluso un cofre de tesoros robados del castillo de Boji, por lo que Despa acepta entrenar al prota, invitándolo a él y a Kage a pasar a sus aposentos. No obstante, al momento de tomar las manos del pequeño gigante, el príncipe apuesto declara que al chico no tiene nada de fuerza física, pero cuando el desilusionado mudito está a punto de marcharse, el tío de las pestañotas se apresura a detenerlo, remarcándole que planea entrenarlo de todos modos. Luego de que Kage festeje con su amigo, Despa los invita a ponerse cómodos en su casa, mientras él se marcha a un trabajo, hasta que más tarde el príncipe apuesto termina regresando con su rostro desfigurado por haber recibido una paliza, haciendo que el oscurito sospeche que él es un debilucho. Enseguida, el tipo de las pestañotas los envía a dormir, aclarando que el entrenamiento se iniciará después de que se cumplan con los quehaceres de la casa. Pero a pesar de que la mancha de tinta asegura que él solo puede hacer ese trabajo, Boji se despierta temprano con el fin de empezar a limpiar. Sin embargo, al momento de preparar el desayuno, el pequeño gigante termina cocinando una pócima pestosa que contiene vegetales sin cortar y huevos enteros con cáscara, pero a diferencia del mudito que disfruta la comida, los otros dos casi terminan pasando al otro barrio por intoxicación. Tras darse cuenta que su nuevo aprendiz tiene la sangre de los gigantes, Despa habla con la mancha de tinta para comentarle que su amigo tiene un estómago fuerte capaz de resistir el veneno, lo cual quiere decir que, de ahora en adelante, ambos deberían impedir que el principito vuelva a cocinar. Al momento de comenzar a entrenar, el tipo de las pestañotas le impide a Kage que se mantenga alejado, mientras él y Boji ingresan a una sala repleta de armas, en donde el mudito descarta tomar una espada o un hacha como la que usaba su padre, hasta elegir un arma misteriosa que resulta ser de su agrado. Con el paso de los días, la mancha de tinta es el que se encarga de la tarea de transportar a su agotado amigo hacia la cama, después de que finalice su extenuante entrenamiento, el cual resulta un asunto secreto para él, ya que al parecer el pequeño gigante quiere darle una sorpresita a su amigo. Así que después de arropar al chico que tiene las manos estropeadas, Kage le desea las buenas noches, para que el prota vuelva a empezar una y otra vez su rutina diaria que incluye 1 hora leyendo, algunas tareas de limpieza y un entrenamiento físico, practicando su don de esquivar con unos pajarracos. Ocurre que un día, Despa encuentra a una mancha que arruina su bello rostro, por lo que el tipo se acuesta a dormir deprimido, sin intenciones de entrenar al chico, hasta que Kage termina tomando la misión de comprar unos hongos suspensos, que tienen la fama de curar la piel. Como la mancha de tinta no consigue los hongos en ninguna tienda, un vendedor le comenta que solo puede obtenerlos en un bosque donde vive una criatura de la que nadie puede escaparse, pero igual el oscurito decide visitar el bosque, en donde termina salvando a una anciana de una feroz criatura. Luego de hacerse la pobre viejita que no puede caminar, ella logra que Kage trabaje como su sirviente, que se encarga de limpiar su casa, cultivar sus vegetales y cortar la leña, hasta que el oscurito se termina marchando, mientras ella le obsequia un canasto con comida, demostrando que sí puede caminar. Al volver a casa del tipo de las pestañotas, la mancha de tinta descubre que la vieja le obsequió un pastel de hongo suspenso, ya que ella es la encargada de recolectarlos del lomo de la criatura, además de utilizar como sirvientes a los desprevenidos que visitan el bosque, tal como le ocurrió a Kage. Días después, Despa exige a sus huéspedes que le traigan más dinero, usando como excusa que Boji debería aprender a mezclarse con la sociedad, pero por desgracia, el prota no tiene suerte trabajando en una florería, por ser un debilucho, ni tampoco como camarero, pues porque es sordo.
Una vez de regreso a la calle, el pequeño gigante y su amigo observan a un ogro ganando mucho dinero con un concurso del tiro al blanco, lo cual le da a Kage la idea de crear una estafa, al armar un juego en el que las personas pueden ganarse un jugoso premio si logran acertarle una bola al mudito. Pero gracias a que Boji tiene un don que lo hace intocable, él y su amigo terminan ganando mucho dinero, hasta que aparece una niña de aspecto humilde ofreciéndose a jugar, pero a pesar de que el prota quiere dejarse perder a propósito, el oscurito le exige que no se le ocurra hacer trampa. Como la niña falla los 3 tiros, nuestro principito le sigue a su humilde casa, descubriendo que ella necesita dinero para comprar una medicina a su mamita, así que después de volver con Despa, el tipo acepta ayudar a la pequeña con la promesa de que ella le devuelva el favor con dinero cuando crezca. Otro día, mientras Despa y su pupilo se dirigen a entrenar, el oscurito se encarga de limpiar, hasta que un ruido fuerte lo obliga a preguntarle al tipo si ocurrió algo, para notar que Boji acaba de partir en 2 una roca, a la vez que el rey Narizón se sienta en el trono, lamentándose de haber sacrificado a otro hijo. Resulta que antes de convertirse en rey, Bose se arruinó con el mismo demonio rojo que apareció el día de su muerte, para pedirle con la ayuda de Miranjo que lo convierta en el hombre más fuerte del mundo, por lo que el gigantón tuvo que aceptar la cruel idea de robar la fuerza de su futuro hijo. Por esa misma razón, el padre del prota se reunió con una gigantona fortachona, con el fin de pedirle matrimonio, para que le termine dejando un hijo, así que luego de ser derrotada en un duelo de fuerza, Shina empezó a llevarse bien con su futuro esposo, mientras Miranjo los observaba amargada. Durante su duelo contra los orcos, Bose pudo derrotarlos, gracias a la fuerza obtenida por el nacimiento de su hijo, pero cuando su esposa le presentó al diminuto bebé, el tipo descubrió que el precio a pagar por su sueño fue demasiado cruel, así que él tomó la decisión de crear un reino para proteger a Boji. Para entender el cambio de decisión de Bose, hay que retroceder a la primera cita que tuvieron los 2 gigantes, comiendo un pescado a la barbacoa al aire libre, mientras Shina revelaba que la verdadera fuerza se obtiene por el deseo de proteger a los demás, pero con el nacimiento del mudito Boji, que se veía tan pequeño y frágil por culpa de su deseo egoísta, el gigantón decidió reparar su error creando un reino, con el único fin de proteger a su hijo, motivo por el cual él daba su mayor esfuerzo a la hora de ayudar a construir los edificios de la ciudad. Por otro lado, Shina se cruzaba con una mujer ladrona que solo quería robarse un pedazo de pan para alimentar a su padre inválido, así que la gigantona decidió contratarla, justo cuando el sitio terminó recibiendo la invasión de un ejército de orcos. Sin perder el tiempo, Bose fue a encargarse del problema él solo, para luego volver a reunirse con su querida esposa y su hijito, el cual parece haber balbuceado la palabra dada, conmoviendo a sus 2 padres, quienes enseguida lo terminaron cargando entre sus enormes narices. Tiempo después, Shina hablaba con su nueva empleada, a la vez que su esposo rechazaba la oferta de liderar el ranking de reyes, ya que en lugar de buscar convertirse en el hombre más fuerte del mundo, Bose solo quería proteger a su hijo, mientras ella le aseguraba que Boji se convertiría en un gran rey. De regreso al presente de la historia, Bose le pregunta a Miranjo: espejito, espejito, ¿quién es el más fuerte del reino? Para reírse al ver la imagen de una persona conocida, hasta que la bruja le recuerda que ahora resta cumplir la tarea de desvivir a la reina Helen, con tal de cumplir una vieja promesa. Por otro lado, Thomas termina sanando las heridas del rubio, para revelarle que él desvivió al prota por órdenes del rey Daida, pero al ver que Hokoru planea contarle todo a la reina, el manco empieza a ahorcarlo, hasta que el rubio se lo quita de encima, logrando que el bipolar lo deje con vida. Sin embargo, al momento de transmitirle la mala noticia a Helen, el pobre Hokoru termina pagando los platos rotos cuando ella emite la orden de ejecutarlo, mientras Bose decide poner a prueba a los feroces bestias que se encargarán de desvivir a su esposa, enviando a Peas a pelear contra ellas. De repente, el rey impostor toma la decisión de interferir en la pelea, logrando derrotar a uno de los bichos de un simple mazazo, para luego anunciar que aprueba el plan de deshacerse de la reina, la cual a su vez está a punto de ejecutar a Hokoru, mientras cierto manco bipolar se encuentra cerca del sitio. Antes de que Helen emita la orden, el manco termina rescatando al prisionero, justo cuando el rey impostor aparece a luchar contra él, así que mientras Thomas intuye que no está peleando contra el mismo Daida de siempre, Bose le termina derrotando para quitarle la capucha delante de todos. Al ver que el responsable de la muerte de Boji se encuentra en el castillo, la reina le ordena al calvo Dorce que lo desviva, pero el rey impostor le aclara que el mudito está sano y salvo, ya que él acaba de ver el rostro de su hijo en el espejo cuando
preguntó quién es la persona más fuerte del mundo. Varios años atrás, Bevin rescató a Mitsumata de unos soldados para luego ser ascendido a capitán del ejército real por órdenes del rey, pero ahora el tipo con mentón de forma de trasero se encuentra recuperándose de sus heridas mortales con ayuda de la serpiente de 2 cabezas que le debe un favor. Después de confirmar que Boji está entrenando en el inframundo, Pose le comunica un mensaje secreto en el oído a Domas, el cual enseguida se marcha acompañado de Hokoru para revelarle la verdadera identidad del rey junto a su orden de destruir una puerta secreta que lleva al inframundo. Por esa misma razón, el manco le asegura al rubio que buscará una manera de entrenarlo con la espada, al mismo tiempo que Kage se pregunta qué clase de arma utilizó su amigo para partir la roca, justo cuando Despa y el prota aparecen a sus espaldas, anunciando que el entrenamiento ya está terminado. Volviendo al castillo, Pose lanza un ataque sorpresa al calvo Dorche, que ésta logra tanquear con su gran fuerza, así que después de decirle algo secreto al oído del calvo, el rey le revela a Hyllin su verdadera identidad, mientras Aldaida de Verita se despierta envuelto en un mar de infinita oscuridad. Como la reina Hyllin no puede creer que su hijo ahora es su esposo, qué turbio suena eso, Bose decide convertir su palo de madera en un diamante, tal como hizo el día que se conocieron, pero al no recibir noticias del paradero de Daida, la reina se cae desmayada bajo la atenta mirada del espejo parlante. Más tarde, Dorche se encuentra cuidando a la choqueada reina, hasta que en un momento él sale a luchar contra unas bestias, mientras recuerda la época que todavía tenía pelo y el rey le ordenó que sea el guardaespaldas de su esposa, dándole la posibilidad de decidir si valía la pena mantener ese trabajo. Durante su primer encuentro, Hyllin le exigió al tipo que no se le pegue tanto, ya que ella no quería que él arruine sus intentos de llevarse mejor con Boji, como la vez que la mujer intentó compartir un pastel con el mudito, pero él optó por ofrecerlo como ofrenda a la enorme tumba de su mami Shina. Con tal de llevarse mejor con el chico, la reina comenzó a practicar el lenguaje de señas, pese a que su primer intento salió bastante mal, así que al ver que la mujer se esforzaba mucho sin rendirse, Dorche le terminó confirmando al rey que sí valía la pena trabajar como el guardaespaldas de Hyllin. Un tiempo después, Dorche vio que la reina ya se estaba llevando mejor con su hijo adoptivo, gracias a su buen manejo del lenguaje de señas, mientras ella volvió a exigirle que no se le acerque, ya que su presencia asustaba al chico, por lo que ella y el mudito comenzaron a alejarse corriendo del tipo. Al ver que su guardaespaldas era muy lento, Hyllin le preguntó enojada si de verdad podía protegerla, pero ahora el calvo quiere demostrar que puede cumplir ese trabajo, entablando un feroz duelo con las bestias que buscan comerse a la reina, hasta que él se quita la armadura para pelear con mayor libertad. El problema es que la bruja Miranjo entró al inframundo con el fin de hechizar a esos animales que son capaces de desvivir a un gigante, lo cual explica por qué el calvo se encuentra al borde de la derrota, mientras él se pregunta si el rey le advirtió de ataque a propósito, creyendo que podría salvar a Hyllin. No obstante, Dorche termina desviviendo a todas las criaturas justo antes de caer desmayado por haber perdido mucha sangre, así que cuando la bruja le comunica a Bose que el atentado es un fracaso, él no tiene mejor idea que invitarla a bailar, después de que ella tome posesión de una muñeca. Pese a que ella está disfrutando bailar los prohibidos con el rey, en un momento, Miranjo termina regresando al espejo después de agotar todo su poder mágico, mientras el rey le promete que hará sus deseos realidad, lo cual confirma que entre ellos existe un vínculo muy especial de muchos años. Afortunadamente, Dorche logra sobrevivir a la batalla gracias a la magia curativa de la reina, la cual le confiesa sus intenciones de enfrentarse a Bose con tal de rescatar a su hijo que continúa atrapado en la prisión de oscuridad, a la vez que Miranjo regresa al inframundo a capturar más Pokémones. Aunque el calvo intenta detenerla, Hyllin se reúne con su esposo para exigirle llorando que le devuelva a Daida, el cual a su vez empieza a gritarle a su madre cuando nota su presencia, así que mientras la reina resulta ser la única que puede oír la voz de su hijo, este se termina chocando contra un muro invisible. De inmediato, la narizona agudiza sus oídos para descubrir que Daida está dentro del cuerpo de Daida, quedando como una loca ante todos, pero como el calvo no quiere obedecer sus órdenes, Hyllin intenta hacer
algo desesperado con un cuchillo, hasta que Dorche se lo impide, durmiéndola de un golpe. Enseguida Bose le ordena al calvo que se escape con ella a otro país, así lo mantiene a salvo de otro atentado, afirmando que el único que puede salvarla es Boji, mientras Daida se desespera porque no puede hablar con nadie, empezando a entender que así es como debe sentirse su hermano sordomudo. Por otro lado, Kage no puede disimular su decepción cuando descubre que la misteriosa arma secreta del prota al final es una simple espadita de esgrima, pero como Boji se muestra desilusionado por la reacción de su amigo, después le termina exigiendo a la mancha de tinta que deje de ser tan negativo. Esa misma noche, el tipo de las pestañotas y los dos inseparables amigos se encuentran celebrando en una taberna, donde aparece un trío de hermanos orcos que vienen a burlarse del pequeño gigante porque parece un debilucho, mientras los dos príncipes prefieren seguir comiendo como si nada. Pero como el hermano mayor se burla de sus pestañas, Despa lo termina golpeando, recibiendo a cambio unos madrazos que lo saca volando, para que Kage confirme que es un debilucho, por lo que el pequeño gigante se mete en la pelea, demostrando tener una gran resistencia a los golpes. Mientras el tipo de las pestañotas confía en que su pupilo pueda derrotarlo sin usar su arma, Boji le termina aplicando el grandulón un inofensivo golpe en la quijada, que increíblemente termina haciendo un efecto con mucho retraso, gracias a todo lo que el chico aprendió durante su duro entrenamiento. Al ver que el grandulón se dispone a pelear con un hacha, Despa le termina entregando al pequeño gigante su letal arma, con la que termina derrotando al orco de un solo ataque. Solo que, en lugar de desvivirlo, como todos sospechan, el principito en realidad logró dejarlo inconsciente. Una vez que los sujetos verdes se alejan, el príncipe apuesto le explica a Kage por medio de un desagradable ejemplo que algunas partes de nuestro cuerpo sienten más olor que otras, gracias a lo cual el prota puede desmayar a sus oponentes, impidiendo que la sangre del corazón llegue al cerebro. Aunque la mancha de tinta se asusta cuando descubre que su amigo es capaz de desvivir personas, Despa le deja en claro que su pupilo sabe cómo controlar sus impulsos asesinos, mientras Boji balbucea las reglas básicas de los espadachines sin que nadie de la taberna entienda lo que dice el mudito. Así que luego de salir de la taberna con las barrigas llenas, de repente el tipo de las pestañotas les avisa a los amigos que justo acaba de recordar que debe hacer algo, pero en realidad él se termina reuniendo con el trío de orcos que forman parte de los caballeros del inframundo, ya que todo fue una actuación. De todos modos, el sujeto verde reconoce que los golpes del pequeño gigante le dolieron mucho de veritas, mientras Despa afirma que lo más importante es que su pupilo gane confianza en sí mismo, a la vez que Kage le pregunta a su amigo de dónde aprendió a esquivar ataques con esa agilidad asombrosa. Antes, Boji le explica que todo se debe gracias a un duro entrenamiento con Mitsumata, el cual, por otro lado, le termina explicando a Bebin toda la situación actual en el castillo del rey, para que el tipo con mentón en forma de trasero reciba con alegría la noticia de que el prota se está haciendo más fuerte. Aunque al principio al bigotón no le gustaba que su mascota entrene al mudito y le enseñe a leer los labios, Mitsumata le hizo cambiar de opinión cuando le aseguró que el chico algún día salvará a todos, incluso a su hermano Daida, siendo ese el motivo por el que Bebin envió al prota a entrenar. El asunto es que en sus primeros pasos como soldado del reino, Bebin parecía un debilucho comparado con los otros guerreros, pero a pesar de sus esfuerzos buscando hacerse más fuerte, el tipo que todavía no tenía su bigote igual seguía perdiendo en sus duelos contra el lancero Apeas. Siguiendo el consejo de Mitsumata, el tipo con mentón en forma de trasero se dirigió al inframundo, contando con la ayuda del capitán que lo terminó reuniendo con el príncipe metrosexual. Así que después de recibir su pago, Despa lo puso a prueba, para concluir que será difícil hacerlo más fuerte. De todos modos, el tipo de las pestañotas llevó al tipo de las serpientes al cuarto de armas, en donde además de aconsejarle que intente sonreír más, también le terminó entregando sus características espada doblada, ayudándolo a hacerse más fuerte con sus poderes visionarios. A partir de entonces, Bebin comenzó a entrenar hasta lograr cortar una puerta de hierro, gracias a lo cual él ya podía partir la lanza de Apeas, siendo esa la razón por la que el bigotón fue el responsable de enviar al prota a entrenar, a entrenar con Despa, mientras sonríe, o bueno, algo así, por contar con la complicidad de Kage. Antes de que se marche, Bebin le pidió a la mancha de tinta que proteja al prota, sospechando que al parecer existe una conspiración en su contra, pero cuando Kage le transmite esa noticia a su amigo, nuestro principito se niega a regresar al castillo, creyendo que la culpable de todo es la malvada reina. Sin
embargo, como la bondadosa Helen hace acordar a su propia mamá luchona, el oscurito le exige a Boji que sea valiente, para que él se percate de que su madrastra lo quiere mucho. Así que después de que el chico se golpee la cara hasta quedar hinchado, ambos amigos concuerdan con regresar al castillo. Una vez que la reina Helen vuelve a despertarse, Dorce se apresura para aclararle que todavía no es seguro regresar al castillo, pero como ella quiere rescatar a su hijo Daida como sea, para eso primero deberían conseguir refuerzos visitando un pueblo en donde vive su vieja amiga Anne. El asunto es que antes de acompañarla en su viaje, Anne necesita que la reina narizona la ayude a deshacerse de unos bandidos que viven en la montaña, motivo por el que al día siguiente todos se dirigen al refugio de los tipos, tomando la decisión de acampar por esa noche. Mientras Helen se encuentra durmiendo, Dorce y la caballera comparten unos tragos de licor, pero finalmente llega el momento de comenzar el ataque, con el grandulón que lidera a los drones mandando a sus hombres a luchar, hasta que el tipo termina siendo derrotado. Rápidamente, la narizona se encarga de curarlo con un hechizo en el que él está obligado a hacerse buenas acciones si no quiere que sus heridas vuelvan a abrirse, pese a que se trata de una mentirita, para que el tipo sea buena persona, mientras Helen se dispone a salvar a Daida ahora que tiene refuerzos. Resulta que varios años atrás, cuando todavía vivía el rey, Daida le pidió a su madre que le enseñe a usar sus poderes sanadores, pero después de intentarlo con una flor marchita durante varios días, el principito narizón nunca pudo lograr ningún progreso. Una tarde, Boji decidió dirigirse al bosque, siendo seguido por su hermano, que quería llevarlo de vuelta al castillo antes de que su madre los regañe, pero igual los dos principitos comenzaron a jugar, arrojándose bellotas, hasta que en un momento empezó a llover. Como el mudito todavía quería seguir jugando, Daida le dio un pequeño empujoncito, provocando que su hermano sufra de una caída, de la cual pudo sobrevivir gracias a sus genes gigante, pese a acabar con la pierna herida, mientras el narizón se apresuraba a reunirse con él hasta que se terminó cayendo. Al notar que Boji estaba herido, Daida no dudó ni un segundo en intentar sanar al hermano con el que tanto se divertía, así que luego de caer desmayado por el dolor, el principito narizón se despertó en su cuarto junto a la reina y el prota, viendo que el mudito ya estaba mejor de la herida gracias a su ayuda. Aunque antes Daida solía jugar y divertirse con su hermano mudito, mientras su madre le aconsejaba volverse más fuerte para protegerlo, todo cambió desde el día que conoció al espejo parlante, que le prometió convertirlo en el próximo rey, haciendo que el narizón empiece a ver a Boji como su rival. Cuando Daida le preguntó a su maestro bigotón por qué pierden el tiempo entrenando a su hermano debilucho, Bebin decidió llevarlo de paseo a la ciudad junto al ministro Sori, el cual le preguntó al príncipe si desea vivir hasta los 100 años, obteniendo una inmediata respuesta negativa. Entonces, el tipo con mentón en forma de trasero le enseñó a su aprendiz un tipo ciego y sordomudo, como la canción de Shakira, para que vea que no es ningún debilucho, ya que él puede sobrevivir por su propia cuenta, gracias a que todo marcha bien en el reino, por las buenas decisiones de su padre. Tras reconocer sus errores, el Daida del presente encuentra a una niña llorando por el acoso de unos tipos que la discriminan por su extraña apariencia, además de culparla de traer la destrucción a su reino. Pero luego de que caiga la máscara, el narizón se percata de que ella tiene el rostro desfigurado, tras descubrir que los sujetos son los culpables de dejarla en ese estado. El hermano del prota comienza a castigarlos a golpes, así que mientras ella le revela, su nombre es nada menos que Miranjo. Daida se encarga de alejar a los tipos que la siguen molestando, hasta que ellos se desvanecen en el aire. De inmediato, la Miranjo chiquita le comenta al narizón que huele como a un conocido que ella ha llamado a Bosse, mientras él le pide que se quede a su lado, así puede protegerla, al mismo tiempo que la bruja del espejo siente una alegría en el corazón justo cuando termina llegando a la capital del inframundo. En ese momento, el rey Desha abandona un trabajo de papeleo para dirigirse a la prisión, en donde un guardia peje lagarto abre una celda que ya no tiene a su prisionero, lo cual quiere decir que Oaken, un peligroso excomandante de su ejército, se encuentra libre con el riesgo de que suba a la superficie. Mientras tanto, la reina Helen se dirige de regreso a su reino junto a un pequeño ejército de caballeros, con el fin de salvar a su hijo, a la vez que Hokoru recibe un duro entrenamiento de Domas, quien ahora tiene una nueva mano para que ambos puedan cumplir la tarea de destruir la entrada al inframundo. En ese mismo sitio, Apeas vuelve a recordar su entrenamiento con el hipogrifo, hasta que Miranjo detuvo a la bestia, mientras mostraba su verdadero rostro, pero ella enseguida le aclaró al lancero que su cuerpo es artificial, además de darle un cálido abrazo, asegurando
demostrándole que confiaba plenamente en él. Justo cuando el espejo parlante sale del portal, acompañada de 6 nuevas personas, por otro lado, el rey Desha le exige a sus caballeros que atrapen a los fugitivos que acaban de huir de la prisión, junto a la orden de aprovechar el caos que hay en el reino Voce para conquistar el trono. Finalmente, Despa se despide de los 2 amigos, revelando que en realidad nunca han sabido lo que le dice Boggy, pero eso no le impide dedicarle unas lindas palabras finales que terminan emocionando al mudito, justo cuando los caballeros del inframundo los invitan a acompañarlos a atrapar a los fugitivos. Aún sabiendo que deben seguir las crueles órdenes del rey de conquistar el reino del prota, el capitán le explica a Kage que están detrás de los asesinos Black y Red, al grandulón verde Gigant, al bandido Soku, al rey Kaido Kimbo y por último y más importante, al legendario espadachín del inframundo Ouken. Como el capitán le avisa al mudito que todavía no tiene noticias de su madrastra, todos deciden acelerar el paso, ya que para regresar al reino del prota primero deberán atravesar varios paisajes diferentes. Al momento de acampar en un desierto, Kage le enseña a su amigo un truco que le permite mimetizarse con los cactus, pero a la hora de dormir, el oscurito él se termina levantando a atender un llamado de la naturaleza, hasta que él se termina asustando cuando ve la sombra de un aterrador monstruo. Después de despertar a Boggy, los 2 amigos deciden salvar a unas personas que están caminando en el desierto, pero al final ambos encuentran una casa en muy malas condiciones, habitada por una familia que parece estar escondiéndose de un tío de sujetos que justo terminan apareciendo en el sitio. Aunque al principio la mancha de tinta y el mudito creen que los tipos se enfrentaron al monstruo, enseguida descubren que son unos bandidos, porque el líder se roba la corona de tela, pero luego de que el prota noquea a uno de ellos, las cosas parecen complicarse cuando la niña acaba como rehén. Apenas la niña muerde a su captor, Kage se transforma en cactus, permitiendo que el pequeño gigante derrote a los 2 bandidos, mientras que al día siguiente se termina revelando que la sombra del supuesto monstruo en realidad se trataba del capitán de los caballeros, caminando como sonámbulo. Continuando con el viaje, Boggy y los caballeros atraviesan una tormenta de arena que los termina dejando enterrados, pero enseguida todos terminan visitando un oasis en donde se cruzan con unos extraños Pokémones que se parecen mucho a la cosa rara del bosque donde vive el viejo chiflado. Pese a que el capitán les advierte que tengan cuidado de las criaturas, rápidamente todos descubren que se tratan de seres muy amigables, hasta que de repente la mancha de tinta y el mudito terminan escapando de un monstruo gigante al que los caballeros no le pueden hacer ningún daño. Para colmo, el principito tampoco puede aplicar lo aprendido con Despa, porque no puede distinguir el punto débil de la criatura, pese a que Kage intenta ayudarlo a que piense en diferentes animales, pero al momento de salir huyendo, el prota descubre que el enorme Pokémon solo quiere recuperar a su hijito. De repente, un enorme remolino empieza a absorberlos a todos, hasta que Boggy y los caballeros vuelven a atacar enterrados bajo la arena, por lo que rápidamente el capitán declara que deben dirigirse al reino del prota, con la seguridad de que el oasis fue un simple espejismo, o tal vez no. Al mismo tiempo que Donna sigue entrenando a su nuevo aprendiz, por otro lado, el capitán de los caballeros del inframundo le explica a Kage que los fugitivos están siguiendo las órdenes de una persona misteriosa, mientras la mancha de tinta le transmite todo el chisme a su amigo sordomudo. Una vez que Miranjo llega a la nevera gigante junto a los prisioneros, ella le revela al bandido Soku que son libres de hacer lo que quieran, por lo que Apea se encarga de guiarlos hacia la salida, comentando que todos se ven como unos tipos muy poderosos, excepto el bandido y el enmascarado Ouken. De repente, los asesinos Black y Red terminan atacando a los esbirros de Miranjo, que al final son unas simples marionetas, a la vez que la bruja convierte su espejo en un diamante irrompible, además de advertirle a su leal lancero que no vale la pena arriesgarse a pelear contra el peligroso Kimbo. Pero antes de que sigan peleando, Soko empieza a fijarse en todos los monstruos congelados que hay a su alrededor, para advertirle a sus colegas que no sería buena idea desvivir al espejo parlante que puede controlar a las bestias, logrando así que todos bajen sus armas, incluyendo el lancero Apeas. Al ver que Boggy se encuentra muy preocupado porque su reino se encuentra en peligro, el capitán de los caballeros le aclara que el príncipe Despa también vendrá a ayudarlos, porque él anteriormente se encargó de pagarle al tipo codicioso que solo mueve su trasero cuando hay dinero de por medio. Sin embargo, el problema es que el noble corcel de color blanco del príncipe apuesto está excedido de peso, pese a que el capitán lo ayudó a adelgazar para que conquiste a una yegua al que le gustaba mucho, pero resulta que el animal volvió a
engordar después de que ella lo haya traicionado con otro caballo. Por esa misma razón, cuando el tipo de las pestañotas fue a buscar a su noble corcel de color blanco, al final terminó encontrando a un caballo con sobrepeso, que enseguida se alegró mucho de ver a su amo, lo cual explica por qué él se está tardando tanto en llegar a bordo de un animal que está fuera de forma. Así que mientras el capitán de los caballeros asegura que necesitan de la ayuda del ingenioso Despa, por otro lado, el rey Bose se encuentra a merced de los 6 fugitivos, por lo que Kimbo aprovecha a tomar la corona del reino, a la vez que el narizón es llevado como prisionero al calabozo de su propio castillo. De inmediato, el canoso Kimbo manda a volar de un madrazo a Oaken, con tal de poder sentarse en el trono que él cree que le pertenece, pero el espadachín enmascarado vuelve a levantarse mostrando ánimos de luchar, mientras Zoku planea aprovecharse de la pelea para convertirse en el rey. No obstante, el supuestamente despiadado Oaken tiembla tanto del miedo frente a la intimidante presencia del canoso, que él al final vuelve a alejarse dando un espectáculo lamentable, justo cuando Miranjo les ordena a todos que se dirijan a la entrada del castillo. Así detienen a unos intrusos, pero de repente Zoku observa que el enmascarado vuelve a lanzarse contra Kimbo, a quien inmoviliza con un truco para atacarlo con varios espadazos que lo dejan al borde de la muerte. Así que mientras el psicópata de Oaken goza con el sufrimiento del tipo, el bandido se termina quedando con la corona. Por su lado, el tipo derrotado recuerda que era el príncipe de un reino gobernado por el cazador chiflado que conoció Boji, pero un día el viejo causó una masacre que traumó a su hijo, el cual termina sufriendo una muerte muy miserable para que Zoku lo arroje fuera del castillo como si fuera basura. Mientras tanto, Domas y su aprendiz se dirigen rumbo hacia el castillo a cumplir su misión, pero como el espadachín le advierte a Hokoru que su nivel de pelea todavía es muy bajo, él le termina entregando una enorme ballesta, sin dejar de portarse como un bipolar que se sonroja cuando lo regaña. Finalmente, la reina Hilin y su grupo terminan entrando al castillo, en donde son recibidos por las bestias que están bajo el control de Miranjo, la cual termina revelando a Dorche que planea destruir el reino, a la vez que Bebin les pide a las serpientes que entierren a Kimbo, pese a que parece seguir vivo. Apenas la bruja del espejo anuncia su plan de destruir el reino, Dorche confirma en sus adentros que ella fue la que desvivió a Shina, por lo que él y los caballeros comienzan a luchar contra las bestias, con tal de proteger a la reina Hilin, la cual no sabe que está comenzando a llamar la atención del loco Oaken. Entonces, la caballera Anne les ordena a sus soldados que salgan a luchar, mientras ella se queda atrás cuidando a la reina, a la vez que el calvo logra salvarse de un ataque grupal de las bestias, gracias a la experiencia de su última batalla, pero eso no impide que Miranjo siga confiada en salir victoriosa, pese que Anne hace un buen trabajo protegiendo a Hilin. El asunto parece complicarse luego de que los asesinos Black y Red se unan a la pelea, y en especial cuando aparece el grandulón Higan, ya que él termina mandando a volar a casi todos los caballeros con un solo golpe de su martillote. Aunque Dorche emite una señal con el fin de que la reina se escape, ella termina recibiendo un ataque sorpresa de Oaken, lo cual hace que el calvo se distraiga hasta recibir un martillazo, mientras Anne arroja unos cuchillos al enmascarado, pero él vuelve a regenerarse para cortar con su espada a la cabellera. Después de lograr que el enmascarado salga huyendo con un inofensivo ataque cegador, Hilin se apresura a sanar a la caballera, al mismo tiempo que recarga su poder mágico por medio de un juguito verde que lleva debajo de la armadura, justo cuando se acaba siendo rodeada por el grupo de bestias. A pesar de que Higan termina aplastando al calvo como si fuera una cucaracha, la reina decide seguir peleando, con tal de salvar a su hijo, pero cuando ella parece estar a punto de ser comida por los monstruos, sorpresivamente, Apeas la termina salvando, permitiendo que la narizona se aleje con Anne. En lugar de enfadarse por la traición del lancero, Miranjo decide poner a prueba a Dorche a ver si es capaz de salvar a la reina, así que luego de que Apeas se encargue de despertarlo de un grito, el calvo le termina arrojando con fuerza el martillo a Higan, con tal de atacar a las bestias a puro madrazo limpio. Mientras tanto, en la capital real, los soldados les piden a los civiles que evacúan el sitio porque corren peligro, pero ellos le remarcan que no tienen a dónde ir, justo cuando aparece el enmascarado Oaken a desatar el caos y violencia, además de dejar desarmados a todos los soldados de un solo ataque. Viendo que el calvo no parece tener salvación posible, Miranjo le ordena al lancero que regresen al sótano del castillo, porque ella recibe la llegada de dos intrusos, pero al descubrir que Apeas no quiere traicionar a los suyos, el espejo parlante le remarca
que solo busca hacer realidad el sueño de Bose. El asunto es que hace un tiempo atrás, Miranjo le sugirió al rey que tenga otro hijo, pero como China ya no podía quedar embarazada, unos años después, la bruja que ya estaba en el espejo le presentó al rey una nueva esposa, la cual enseguida alejó a un espejo de su cuarto porque le daba malas vibras. Una vez enterado del plan de la bruja, Ape se terminó alejando con ella, siendo seguidos por el par de asesinos que deciden ir tras de ellos, a la vez que la pobre Healing solo puede observar con impotencia a los bichos que están estripando el cuerpo de su leal guardaespaldas. Mientras tanto, el grupo de Boji termina llegando a la capital real, donde Ouken está causando problemas, así que luego de recordar las palabras de Despa, el capitán le ordena al mudito que se dirija al castillo, con tal de evitar que él se enfrente al loco enmascarado, que es su counter perfecto. Por otro lado, el par de asesinos lanzan un ataque sorpresa contra Peas para robarse el espejo, que se termina siendo de oro, pero al ver que el lancero acaba de derrotar a Red, Soluk decide interferir haciéndose el pacifista, hasta que logra hacer caer al desprevenido tipo con uno de sus trucos sucios. Al ver que Dorsey sigue luchando como puede contra las bestias que le arrancaron un ojo y se lo quieren comer, Healing empieza a gritar por su esposo, provocando que Bose intenta salir de la celda, pero al acordarse de Miranjo, él decide encerrarse de nuevo, bajo la atenta mirada del bigotón Bebin. A pesar de que el calvo le pide que se aleje, la narizona decide ayudarlo con su poder sanador, justo cuando Mitsumata aparece desde la tierra a salvarle la vida a Dorsey, además de explicarle a Healing que le debe un favor por haberlo sanado en el pasado, mientras empieza a pelear contra las bestias. Por su lado, la reina usa su poder al máximo, haciendo crecer unas flores debajo del calvo, que por suerte logra curarse, a la vez que Mitsumata envía unas serpientes a que eviten un ataque sorpresa de Gigan, el cual luego de noquear al reptil gigante, sorpresivamente termina siendo derrotado por cierto mudito. Aunque el oscurito lleva a Healing con su hijastro para que sana a la serpiente de 2 cabezas, ella le aclara penada a Boji que ya no puede recuperar su poder mágico, por lo que Kage termina extrayendo de su cuerpo unas pócimas azules que le permiten a la narizona recobrar sus poderes sanadores. Mientras la reina sigue sanando a Mitsumata, el calvo se asusta al ver que Gigan está por atacar, pero el pequeño gigante vuelve a noquearlo de un solo espadazo, ya que su maestro Despa le enseñó a romper cualquier material, detectando el punto débil en donde los pequeños átomos no están tan bien unidos. Gracias a esa valiosa lección, nuestro principito logra partir el martillote del grandulón, dejando muy impresionada a su madrastra, además de volver a noquear al gigante verde de un simple espadazo en la planta del pie, provocando que Healing tenga un recuerdo de un incendio ocurrido hace unos años. El asunto es que cuando Boji intentaba apagar el fuego con unos vasitos de agua, Daida se esforzaba en cargar un balde más grandote, para luego regañar a su hermano debilucho, justo cuando el rey Bose acabó solucionando la situación, dejando al budito como un inútil que no sabe hacer nada. Por esa misma razón, Healing llora de la emoción al ver lo fuerte que se ha hecho su muchachito, así que mientras Kage amarra con cuerdas al grandulón, el prota le agradece a su madrastra con un abrazo por haber salvado a la serpiente gigante, hasta que ella comienza a tener una discusión con el oscurito, pero como Mitsumata le aclara que la mancha de tinta es un fiel amigo del mudito al que le ha salvado la vida varias veces, la reina le ordena a Dorsey que se disculpe en nombre de ella, a la vez que Kage reconoce que también se equivocó, logrando así hacer las paces con la mujer narizona. Al ver que su hijastro parece triste por las bestias que casi se comen al calvo, Healing no duda ni un segundo en sanarlas, logrando liberarlas del hechizo de Miranjo, justo cuando Gigan se libera de sus ataduras para arrodillarse ante el pequeño gigante, como una forma de demostrarle su admiración. Luego de descubrir que Boji sabe leer los labios, la reina le aconseja que tome el grandulón como su leal caballero, por medio del tradicional toque con la espada, pero a pesar de que nuestro principito quiere tratarlo como a un amigo, su madrastra le recuerda que debe actuar como miembro de la realeza. Por otro lado, Desha se encuentra de camino hacia el reino del prota, hasta que él decide separarse de sus hombres, para recibir un llamado telepático de su hermano de pestañotas, el cual logra que el rey del inframundo le termine lanzando un impactrueno al imparable Ouken. Así que luego de amarrar al espadachín loco, Despa y el capitán de los caballeros del inframundo se lamentan de que su antiguo comandante haya perdido todo rastro de humanidad, después de alcanzar la inmortalidad, a la vez que Desha termina llegando al portal que lo llevará al reino de Boji. Como Kagesu quiere llevar a las bestias del vuelta al inframundo, Mitsumata les advierte que Doma se encuentra
encuentra de camino en ese sitio, lo cual provoca que Boggy vuelve a despertar viejos traumas de Vietnam, hasta que el oscurito lo tranquiliza, recordándole que cuenta con la ayuda de sus amigos. Así que mientras Dorche y la reina Healing planean quedarse bajo el cuidado de la serpiente gigante, nuestro principito y sus panas se dirigen hacia el sótano del castillo, mismo sitio en donde el espadachín bipolar le ordena a Hokuro que se oculte ante la inesperada llegada de los caballeros del inframundo. Pese a que Thomas no tiene idea de quiénes son los prisioneros que están buscando a los tipos, él igual decide interponerse en su camino, aun viendo que está en clara desventaja numérica, por lo que el caballero que comanda a los soldados se termina dando cuenta de que está delante de un chiflado. Aunque el espadachín hace un buen papel luchando contra 3 caballeros, él también queda como un esquizofrénico, luego de gritar que puede encargarse solo del problema con tal de que Hokuro no se meta, además de sonrojar a un soldado grandulón cuando elogia el tamaño de su espadota. Rápidamente, Thomas lo derrota después de golpearlo con el reverso de su espada, ya que él no quiere causar ninguna baja innecesaria, al no entender nada de lo que está pasando, lo cual no impide que el comandante les ordene a los caballeros del inframundo que lo ataquen con lo mejor que tienen. Antes de que Hokuro se arriesgue a intervenir, el espadachín se encarga de derrotar a todos los caballeros, mientras empieza a agotarse por todo el esfuerzo realizado. Pero justo cuando un asesino toma de rehén al rubio del lunar, el mismísimo rey Desha termina haciendo un acto de presencia. Aunque el rey del inframundo solo tiene intenciones de enfrentarse a Bose para apoderarse de su reino, él ahora se ve obligado a derrotar a Thomas con tal de seguir adelante con su plan, por lo que el espadachín comienza a planear su ataque, viendo que el tipo quiere golpearlo con un enorme mazo. Sin embargo, Desha utiliza con él un truco muy sucio cuando lo deja sin hijos con una fuerte patada en la parte del cuerpo donde más le duele, pero a pesar de la humillación recibida, Thomas vuelve a tomar su espada dispuesto a seguir luchando, con tal de reparar su error por haber traicionado a Boggy. Apenas se quita el asesino de encima, Hokuro le grita a su maestro que piensa luchar a su lado, pero con eso, el menso termina distrayendo al espadachín, permitiendo que el rey lo deje desarmado, al mismo tiempo que Higan decide tomar un atajo para llegar más rápido al sótano, junto a Kage y al mudito. Justo cuando Desha aclara que planea desvivir a una sola persona, la charla es interrumpida por un grandulón caído del cielo, el cual lleva en sus brazos a cierto principito que hace llorar del alivio a Thomas y su aprendiz, a la vez que el oscurito trata de ayudar al prota a superar su ataque de pánico. Con tal de que su amigo no acabe lleno de odio y rencor como le pasó a él, Kage le exige al espadachín que se arrepienta de su error, pero el bipolar no tiene mejor idea que intentar la automorición, lanzándose con un clavado al suelo, mientras Hokuro descubre que su maestro sigue con vida. Luego de que Thomas se aleje a recuperar su espada, Desha les ordena a sus hombres que arresten al grandulón verde, por lo que este comienza a luchar contra ellos, con la ayuda del espadachín y su aprendiz, a la vez que Boggy y la mancha de tinta tratan de evitar que todos sigan peleando. Cansado de perder el tiempo, el rey lanza un Impact Trueno a Higan, además de volver a saludar al debilucho hijo de Bose, pero antes de que el mudito tome su espada, Thomas interfiere, preguntándole a Desha cuál es el objetivo, mientras el tipo revela que desea desvivir a la maldita de Miranjo. Apenas escucha ese nombre, Boggy desbloquea un recuerdo del día que su mamita lo estaba protegiendo de una mujer que volaba a bordo de un dragón, a quien Shina no paraba de nombrar como Miranjo, mientras ella emitía una señal con un espejo a unos soldados que iniciaron a una lluvia de flechazos. Por culpa de eso, la gigantona Shina sacrificó la vida, protegiendo a su hijito, a la vez que la bruja también recibía un flechazo antes de reunirse con un monstruo de patas rojas, siendo un recuerdo que hace ayudar al mudito en el presente, hasta que él enseguida se recompone para enfrentarse a Desha. Rápidamente, el rey del inframundo aclara que antes de desvivir a Miranjo, primero deberá derrotar a Bose, aprovechando que está en el cuerpo de un mocoso, así que luego de emitir la orden de arrestar a Higan, el tipo le explica al prota y a Kage cuál es el crimen que su amigo verde cometió en el pasado. El asunto es que durante una guerra civil por el reino, Desha reclutó al grandulón para enfrentarse al ejército de gigantes verdes de su padre, pero al presenciar la crueldad con la que estaban muriendo todos los miembros de su raza, Higan decidió traicionar a los hombres de su propio ejército. Así que después de ser derrotado por un caballero de armadura dorada, el grandulón fue llevado a prisión, mientras Desha se coronaba como rey, siendo ese el motivo por el que ahora Higan trata de atacar al maldito que lanza Impact Trueno. Justo
justo cuando Boji tanquea al ataque con su espadita. Al ver que su amigo está intentando comunicarse, Kage se apresura a ser de traductor para confirmar que el mudito es discípulo de Despa, además de dejar en claro que no le permitirán llevarse al grandulón verde, por lo que el rey decide preguntarle a su hermano de pestañotas qué trucos le enseñó el mudito. No obstante, el príncipe apuesto le advierte a su hermano que no sería buena idea enfrentarse a Bose, quien posee tanta fuerza como para ganarse el primer puesto en el ranking de reyes, por lo que él le termina sugiriendo que el mudito se enfrente a su padre, así pueden desvivir a Miranjo y al demonio. Entonces, Desha acepta regresar al inframundo, llevándose a Higan como nuevo miembro de sus caballeros, mientras recuerda cuando Despa discutió con él por sus métodos crueles durante la guerra, a diferencia de su otro hermano Ouken, quien juró acompañarlo, liderando una orden de caballeros. Con tal de cumplir la voluntad de su hermano, que ahora es un demente asesino, el rey del inframundo le exige al grandulón verde que acepte formar parte de su orden de caballeros, por lo que Higan le termina diciendo a Boji con lenguaje de señas que siempre será agradecido con él desde su corazón. Justo cuando los dos amigos están viviendo una despedida emotiva, Kage se percata de la llegada de las feroces bestias que enseguida se lanzan contra Desha, pero el tipo logra tanquear el ataque para emitir la orden de volver al inframundo, dándole un buen ejemplo al prota de cómo debe actuar un rey. Una vez que los intrusos se terminan marchando, Domas y su aprendiz se arrodillan suplicando perdón al pequeño gigante que sigue sin poder superar sus traumas, a la vez que el oscurito se presenta como un amigo del mudito, lo cual emociona mucho a Hokoru, porque el prota por fin tiene a un pana a su lado. Sin embargo, como Boji sigue sin poder perdonar al tipo que lo traicionó, y con razón, él se termina alejando corriendo, siendo seguido por la mancha de tinta, quien enseguida se encarga de levantarle el ánimo cuando lo reta a competir unas carreritas, subiendo por las larguísimas escaleras. Por su lado, Doma se disculpa con el rubio por causar que el principito lo odie injustamente, pero Hokuro lo motiva a que se esfuercen juntos en ganarse el perdón del prota después de cumplir la misión de destruir el portal al inframundo, al mismo tiempo que Ouken se termina liberando de sus ataduras. Hace varios años, Saturn, el antiguo rey del inframundo, trataba de obtener la inmortalidad, pero por medio de métodos muy crueles, hasta que él se cansó con una humana para tener 3 hijos, el mayor Desha, que tenía poderes, el segundo Despa, que no era tan fuerte, y el menor Ouken, que solo poseía fuerza física. El asunto es que el día que nació su tercer hijo, el rey Saturn comenzó a reírse como loco porque por fin obtuvo lo que quería, pero unos años después, Ouken estaba entrenando con Desha hasta ser derrotado con un impactrueno, para luego revelarle a Despa su frustración por no poseer ningún superpoder. Viendo que su padre se estaba sobrepasando con sus experimentos crueles, los 3 hermanos comenzaron a mostrar su desacuerdo con él, en especial el mayor Desha, lo cual desencadenó la guerra civil por el reino, en la que el bigotón Ouken hacía un buen papel junto a su mano derecha Furen. Luego de ver la cruel matanza de los gigantes verdes, Despa se alejó enfadado con su hermano mayor, a diferencia de su otro hermano que juró acompañarlo fielmente, así que ellos dos acabaron con su padre Saturn, causando que aparezca una aterradora sombra negra que casi se apodera del bigotón. Una vez que Desha se coronó como el rey, el tipo decidió sabotear su propia estatua debido a la vergüenza que sentía por las atrocidades cometidas durante la guerra, a la vez que el tipo de las pestañotas descubre que su otro hermano iba a comenzar un viaje junto a Furen. Sin embargo, durante el viaje, Ouken despertó sus poderes inmortales que le brindaron la confianza para pelear contra los ogros sin miedo a sufrir de la morición, a la vez que él de a poco comenzaba a convertirse en una bestia sedienta de sangre, que no tenía nada de piedad ante sus enemigos. Justo cuando Despa se reunió con el rey a comentarle sus sospechas que el bigotón tenía algo raro, el susodicho apareció entre ellos, demostrándoles que es inmortal, pero como él no quería perder su humanidad, sus hermanos planearon encontrar a un demonio que podría revertir la maldición. Luego de que Furen huya del reino, Ouken estaba comenzando a despertar un instinto asesino que casi estuvo a punto de aplicar con un ogro
maldito inocente, a quien al final terminó salvando de ser aplastado, pese a que los demás comenzaban a asustarse cuando veían cómo se regeneraba su cuerpo. Una vez de regreso en el castillo, el bigotón se mostraba animado porque creía haber cometido un acto humanitario, pero justo antes de entrar a su habitación, el tipo empezó a ser molestado por el fantasma de su padre, mientras desvivía sin querer a un soldado por culpa de su estado de confusión. Así que luego de colocarse su característica armadura, Auken comenzó a desatar una masacre entre los mismos soldados de su ejército, hasta que Desha se encargó de ponerle un límite por medio de un impactrueno, para luego encerrarlo en un calabozo. Tras ese suceso, Furen no tuvo suerte para que el rey le permita viajar en búsqueda del demonio que podría revertir la inmortalidad de Auken, así que luego de salir a emborracharse con los 3 hermanos orcos, ellos descubrieron que debían atrapar a su compañero de tragos que huyó del inframundo. Después de acudir a la ayuda del ingenioso Despa, los hermanos orcos se disfrazaron de bandidos con el fin de emboscar a los caballeros del inframundo, pero cuando parecía que Furen estaba a punto de caer arrestado, los 3 sujetos aparecieron justo a tiempo a salvarlo. Aunque el capitán de los caballeros logró clavarle su espada al prófugo y al hermano mayor, en realidad ambos estaban bien, ya que el tipo también formaba parte de la farsa planeada por Despa, así que la mano derecha de Auken les prometió que buscaría la forma de revertir la inmortalidad del comandante. Tras un largo viaje investigando por muchos sitios, finalmente Furen terminó regresando con el tipo de las pestañotas para revelarle que el demonio estaba con una mujer maldita del reino de Bosse, pero luego el tipo se salvó de ser ejecutado gracias a la piedad del rey que desea recuperar a su hermano. Volviendo al presente, Boggy y su amigo Oscurito se cruzan con el desmayado Apeas, al mismo tiempo que Miranjo llama a su leal demente enmascarado, que se termina liberando de sus ataduras, así que después de inmovilizar a su hermano y al capitán, el loco regenera su espada para regresar al castillo. Una vez que el lancero vuelve a abrir los ojos, el tipo le advierte al mudito que huya, porque todo está marchando según el plan de la bruja del espejo que quiere desvivir a Hilin y destruir el reino, además de revelar que Bosse revivió en el cuerpo de Daida. Así Miranjo cumple su sueño de viajar con él, pero cuando Apeas intenta enfrentarse a nuestro principito, él se termina intimidando ante la imagen de confianza que proyecta el prota, gracias a su entrenamiento con Despa, para que el tipo descubra que su amigo Kage es quien lo ayuda a obtener tanta confianza, tal como la bruja hace con él. Mientras Boggy y su amigo se terminan alejando, el lancero se alegra de ver el progreso del mudito, que siempre lo ha inspirado con su valentía, pero enseguida Apeas se ve aquejado por su grave salud, a la vez que Mitsumata lleva a Hilin a un cuarto donde ella ve una rata que parece pedirle que la siga. Justo cuando el pequeño gigante parece dudar de enfrentarse a su padre, él y Kage se cruzan con el loco Auken, al mismo tiempo que Thomas y su aprendiz queman el portal del inframundo, que está hecho con el cadáver de un primo de la mancha de tinta, por lo cual ellos deciden regresar con el prota. Entonces, nuestro principito y el oscurito observan a lo lejos al loco enmascarado, siguiendo las órdenes de un espejo parlante con voz de mujer para deshacerse del asesino Black, mientras Soku intenta huir como un cobarde hasta que el mudito se cruza en su camino, logrando intimidarlo con su valentía. Aunque el bandido le suplica piedad a Boggy con tal de engañarlo para lanzarle un gas venenoso, el chico logra salir ileso, ya que su sangre de gigante le otorga inmunidad ante ese elemento, tal como Despa se lo explicó al oscurito, por lo que el prota logra atrapar al Soku con la cuerda ofrecida por su amigo. Así que mientras Hilin y los suyos llegan hasta donde se encuentra Apeas, guiados por la rata que estaba siendo controlada, el pequeño gigante empieza a pelear contra Auken, evitando la técnica que paraliza a sus oponentes, la cual simplemente se trata de unas piedritas que son arrojadas por el tipo. Justo cuando el espejo parlante le explica a Kage que el hecho de brindarle confianza a una persona no siempre lo ayuda a hacerse más fuerte, los espadazos del principito no logran hacerle daño al loco enmascarado, hasta que en un momento el chico termina rompiendo la espada de su adversario. Sin embargo, Auken regenera el arma por medio de sus poderes para luego comenzar a lanzar espadazos que Boggy esquiva con mucho esfuerzo, mientras el oscurito acepta el consejo de Miranjo de salir huyendo, ya que ella se está evangelizando porque Daida está cuidando una parte de su alma. Al ver que su amigo no quiere huir, Kage le deja en claro al espejo que el mudito siempre protege a los demás,
demás, provocando que ella recuerde a su madre. Pero luego de descubrir que Boggy se está enfrentando a un inmortal, la mancha de tinta por fin se entera que ha estado hablando con la dichosa Miranjo. Por otro lado, Dorche se reúne con el lancero para descubrir que está sufriendo los efectos del veneno, mientras Apea sigue lamentándose por no haber podido ayudar a Miranjo, haciendo que Healing agote todas sus energías al sanarlo, con tal de que él mismo se dirija a ayudar a su querida bruja del espejo, aun sabiendo que la maldita quiere desvivirla. La narizona confía en que su muchachito mudo la protegerá, porque él le recuerda la seguridad que antes le brindaba Bosse, justo cuando aparecen Domas y su aprendiz suplicándole una disculpa a la reina, mientras ella los perdona fácilmente. Luego de narrar la proeza de Boggy con el rey Desha, el bipolar y Hokoru se dirigen al sitio donde se encuentra el mudito, junto al lancero que ya está recuperado, por lo que Healing le ordena a su guardaespaldas que los acompañe, ya que ella puede contar con la protección de Anne y sus hombres. Por otro lado, Bosse empieza a contar la historia de cuando visitó el reino mágico de Houma, que se encontraba en guerra contra los dioses, mientras Daida observa el relato como si estuviera en el cine, para descubrir que en ese sitio fue donde su padre conoció a la misma niña que él tiene en sus brazos. Pero después de desvivir al padre de Miranjo, la esposa del fallecido se encargó de sanarle solo porque era una mujer muy amable y bonita, tal como lo era su hija, a quien la mujer le aconsejó que sea feliz haciendo felices a los demás, al mismo tiempo que la guerra contra los dioses se estaba intensificando. Por esa misma razón, el reino de Houma buscó aliarse con el pueblo de Gyakusa, los cuales estaban acostumbrados a sobrevivir como podían engañando a los demás, pero a pesar de que sus aliados los ayudaron a vivir mejor, los malditos igual se aprovechaban de la amabilidad de la madre de Miranjo, sumando al problema de que los soldados de Gyakusa no fueron muy útiles durante el transcurso de la guerra. Resulta que una fatídica noche, los malditos decidieron desvivir a la madre de la brujita, justamente después de haber traicionado a sus aliados de Houma para unirse al bando de los dioses. Por otro lado, la mancha de tinta termina desenvainando su arma, apenas descubre que el espejo parlante es la culpable de causar tantos problemas, a la vez que Boggy parece estar a punto de ser derrotado por Ouken, justo cuando termina siendo salvado por una lanza que atrae a un Impact Trueno. De inmediato, después el capitán llegan al sitio para que Kage se muestre orgulloso de su amigo que siempre trata de salvar a todos, siendo palabras que a Miranjo le hacen recordar a su madre, hasta que ella enseguida habla mal del prota, causando que el oscurito amague con romper el espejo. Mientras el tipo de las pestañotas le pide a su hermano que lance otro ataque, el capitán trata de evitar que Ouken se escape, evitando su técnica que paraliza el cuerpo, pero desafortunadamente el loco enmascarado encuentra la forma de contrarrestar el Impact Trueno, imitando a un pararrayos. Luego de que el capitán caiga derrotado, Despa llama la atención de su hermano, mostrándose dispuesto a luchar contra él, pese a que nunca fue una persona hábil a la hora de pelear, ya que el príncipe apuesto posee un don que le permite prevenir los movimientos de Ouken para atraparlo. Sin embargo, el príncipe apuesto tiene una visión de su hermano pidiendo que no se apresure a salvarlo, lo cual lo distrae, permitiendo que el loco le clave su espada. Así que mientras Boggy ataca al maldito hasta romper su máscara, la mancha de tinta nota que Despa sigue vivo, pero no por mucho tiempo. Después de recuperar su máscara, Ouken se dispone a atacar al oscurito, hasta que el mudito se encarga de impedirlo colgándose a su espalda, pero al ver que su amigo recibe una herida en la pierna que lo deja al borde de la muerte, Kage toma una medida desesperada cuando se traga entero al loco. Aunque ese ataque no sirve de nada, porque Ouken termina saliendo de su cuerpo. Volviendo al pasado de la bruja, los malditos de Gyakusa hablaron como uno de los dioses vencedores sobre las supuestas atrocidades de sus aliados de Houma, pero la divinidad terminó tomando la decisión de abandonar a los humanos, afirmando que ya no son tan fáciles de controlar como lo eran antes. Sin embargo, cuando Bosse regresó al reino de Gyakusa, enseguida terminó descubriendo el deplorable estado en el que se encontraba Miranjo, con su rostro desfigurado, lo cual lo motivó a cometer una sangrienta masacre con todos los habitantes del sitio, incluyendo mujeres y niños inocentes. Así que luego de llevar a la niña con un sanador para que reconstruya su cuerpo, el padre del prota juró acompañarla durante toda su vida, con tal de devolverle la sonrisa que él no pudo proteger, hasta que Bebin termina avisando que se reunirá con el prota, además de advertir que piensa destruir el espejo. Por desgracia, Boggy recibe una herida mortal por parte de
de Ouken, lo cual hace que Miranjo tome posesión del cuerpo de Red para sanar al chico y a su amigo oscurito, mientras Despa tiene visiones del pasado de la bruja, hasta que él se termina transportando a otro paisaje junto a su aprendiz mudito. Al ver que Gage se sube a un bote, así puede reunirse con su mamá luchona muerta, el tipo de las pestañas le advierte al pequeño gigante que deben impedir que el oscurito cruce el río, porque si no, no podrá regresar a la vida, pero resulta que él no puede oírlos porque están en la mente de Miranjo. Sin embargo, la misma bruja del espejo es la que se encarga de detener el bote, logrando que la mancha de tinta recuerde que todavía tiene un motivo para seguir viviendo, que es proteger a su amigo mudito, por lo que él decide avisarle a su mamá luchona que aún es muy pronto para que se reúnan. Entonces, Gage se despide de su mami, prometiendo que volverán a reunirse cuando él sea un viejito, para luego darle las gracias a Miranjo por haberlo salvado de pasar al otro lado del río, logrando sonrojar a la bruja del espejo con esas palabras, pese a que ella es la culpable indirecta de su casi morición. Al mismo tiempo, Daide nota que la niña lo acompaña termina recuperando su apariencia normal, pero ella enseguida termina desapareciendo con la promesa de volver a reunirse pronto, mientras Miranjo vuelve a verse las caras con la antigua reina china y con su propia mamita. Por otro lado, Mitsumata observa los cadáveres de Boji junto al de su maestro de pestañotas y del oscurito, a la vez que Ouken rebana la cola de la serpiente gigante con el fin de beber su sangre, pero antes de que el loco desviva al animal, Bebin aparece justo a tiempo para cortarlo en dos mitades. Acto seguido, el bigotón recibe el apoyo del resto de los guerreros que forman parte del cuarteto monstruoso del reino Bose, así que luego de aclararle a Hokoru que todavía hay una persona que puede sanar al mudito, Doma se ofrece como el primer voluntario que se enfrentará al tipo inmortal. Aunque el espadachín bipolar parece tener a raya al demente, este acaba inmovilizándolo con su técnica secreta, hasta que Bebin interviene justo a tiempo para salvar a Domas, aclarando que era necesario usarlo como ejemplo, así los otros dos pueden estar al tanto de los trucos que esconde el enmascarado. Entonces, gracias a un perfecto ataque combinado del cuarteto monstruoso, el calvo Dorche logra acorralar a Ouken, pero el maldito termina recurriendo al poder de los flashbacks, recordando cuando Despa le aseguró que algún día despertaría un nuevo poder, si es que llega a verse acorralado. Por esa misma razón, ahora el loco enmascarado puede enfrentarse a los 4 guerreros al mismo tiempo sin problemas, como si hubiera recibido un power-up, pero igualmente ellos se muestran dispuestos a seguir luchando, ya que son el último bastión que puede proteger al reino. Mientras tanto, en el limbo entre la vida y la muerte, Boji llora al reconocer el rostro de su mamita gigantona, a quien no ve desde hace muchos años, así que luego de intentar llamarla sin mucho éxito, su maestra Despa se encarga de consolarlo, además de reconocer a la madre de Miranjo. Aunque Shina se cruje los dedos, ella y la madre de la bruja solo quieren saber qué le impide pensar al mundo de los muertos, mientras Miranjo recuerda el día que casi se muere, hasta que el demonio le cumple el deseo de trasladar su alma al espejo, advirtiendo que esa sería la última vez que lo traiciona. No obstante, Shina le declara que ya no le guarda rencor, porque confía en que su hijito la derrotará, pero cuando su madre le advierte que solo está causando su propia infelicidad, Miranjo empieza a llorar antes de mandar a volar a todos con magia, afirmando que lo único que necesita es estar junto a Bose. Al ver que la mujer está sufriendo mucho, Boji le confirma a su maestro que no tiene intenciones de desvivirla, por lo que Despa le comparte los recuerdos que vio de ella, para que el mudito se conmueva del triste pasado de Miranjo, mientras el tipo le asegura que la bruja no tiene forma de ser salvada, al mismo tiempo que Ouken derrota a todos, incluyendo al inútil Hokoru. La bruja regresa a su espejo, preguntándose si la promesa rota al demonio o los sueños frustrados de Bose la convirtieron en una persona sin sentimientos, ya que recién ahora ella está comenzando a arrepentirse de sus actos. Por otro lado, Daida descubre gracias a los recuerdos de su padre que Miranjo se trata de la misma mujer de su espejo parlante, a la vez que Despa recupera el conocimiento para pedirle a Kage que se acerque disimuladamente al capitán, porque él es el único que puede sanar el cuerpo del prota. Sin embargo, el
el loco de Ouken termina dejando fuera de combate rápidamente al capitán, frustrando los planes del oscurito, hasta que Boggy vuelve a levantarse a pelear, justo cuando aparece su padre ocupando el cuerpo de su hermano para darle un inesperado mazapanazo al mudito. Así que después de sacarse de encima a la mancha de tinta, Bose comienza a repartir golpes a los que están malheridos y a la serpiente de 2 cabezas para luego impedir que Despa hable con su hermano. El rey empieza a usar sus poderes sanadores sobre todos, llamando la atención de Hylin, mientras Bevin confirma sus sospechas de que Daida también tiene poderes sanadores. Nuestro principito le demuestra a su amigo que ya está recuperado de sus heridas, hasta que el clima de alegría se interrumpe cuando Ouken vuelve a moverse, por lo que Bose se prepara a enfrentarlo. Aunque Despa le advierte al mudito que le deje el trabajo a su padre, el tipo de pestañota sigue sin confiar en el rey, que se muestra un poco cansado por usar su poder sanador. Así que luego de que el prota le dé las gracias por curar a todos, el rey se dispone a enfrentarse al loco enmascarado. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. Rápidamente, Ouken lanza el primer ataque para descubrir que su rival tiene una resistencia monstruosa, lo cual plantea un duelo entre un ser inmortal contra un ser invencible, que tanquea todos sus espadazos, mientras Kage le comenta a su amigo que después será su turno de derrotar a su padre. De repente, Bose comienza a hacer picadillo al demente con su enorme mazo, para luego tomar los pedazos de su armadura hasta aplastarlos en una bolsa compacta, pero al ver que el inmortal vuelve a regenerarse, el padre del prota toma la decisión de extraer una enorme roca del suelo. Así que esta vez el rey vuelve a repetir el proceso de convertir a Ouken en una bola de metal compactado, con el fin de encerrarlo dentro de la roca gigante, por lo que ahora es turno de Boggy de salir a enfrentarlo, pese a que la mancha de tinta tenga mucho miedo de lo que le puede ocurrir a su amigo. Antes de enfrentarse a su hijo, el rey reúne con Miranjo, notando que ella está sufriendo mucho, mientras la bruja del espejo decide confesar llorando que planeó desvivir a la reina Shina, además de provocar el nacimiento de Daida para que Bose pueda resucitar junto a la posterior muerte de la reina Hylin. Como ella intenta justificar sus pecados por el amor que siente hacia él, Bose le admite apenado que todo ese esfuerzo está a punto de volverse en vano una vez que lo derroten. Pero cuando él se aleja con el fin de salir a pelear, Miranjo lamenta en voz baja que los dos no podrán estar juntos en el más allá. Rápidamente, el rey les advierte a todos que deben elegir entre seguir sus órdenes por el bien de Daida o traicionarlo, con el riesgo de sufrir la morición. Pero Boggy no duda ni un segundo en afirmar que quiere de vuelta a su querido hermano, que siempre lo ha protegido de los bravucones que se burlan de él. Además de contar que su pana Kage, el mudito también recibe el apoyo del tipo que lo traicionó, junto al calvo y al bigotón de las serpientes, mientras Apea se toma su tiempo en ir contra de los deseos de Miranjo para apoyar al prota, el cual sale a pelear por sus estimados hombres del cuarteto monstruoso. Antes de que Doma se lance como un kamikaze a una muerte segura, el pequeño gigante se apresura a desmayarlo con su estilo de combate que nunca desvive rivales, pero igualmente todos tienen asumido que el mudito no parece tener chances de vencer a su padre, en especial su maestro Despa. De todos modos, Boggy se termina acercando hacia el rey Narizón hasta verse delante de su padre gigante, quien enseguida lo ataca con su enorme mazo, pero por suerte el pequeño gigante cuenta con la agilidad suficiente para esquivar el ataque, mientras se escabulle entre los edificios. Enseguida, el principito destruye el enorme mazo del rey con un ataque doble, para luego subirse al brazo del rey hasta derrotarlo de un solo espadazo, dejando asombrados a todos con esa actuación comparable a la de David venciendo a Goliat o la de Levi papeando a un titán. Rápidamente, el pequeño gigante sigue atacando a su padre antes de que se recupere, mientras Bose empieza a darse cuenta que ya no puede seguir peleando por cargar una mezcla de sensaciones que incluyen indecisión, culpa, afecto y sobre todo la felicidad de ver lo fuerte que se ha vuelto su hijo. Sabiendo que no le queda mucho tiempo de vida, el rey se arrastra
arrastra como puede hasta el espejo para romperlo, causando que Miranjo se percate tarde de que él no quería ser resucitado, sino que todo fue una decisión egoísta de ella, hasta que justo el mudito la termina salvando cuando noquea al rey. Luego de caer derrotado, Bose comienza a llorar, expresando su deseo de devolverle su cuerpo a Daida, además de pedirle perdón a la bruja por hacerla sufrir, mientras él vivía feliz con su familia, por lo que ella le pide a Boji que destruya el espejo, ya que esa es la única forma de recuperar a su hermano. Aunque apenas quiere evitar que su querida Miranjo desaparezca, ella tiene decidido marcharse junto a Bose, así que mientras Despas guarda la oportunidad de obtener el deseo de recuperar a Auken, el prota se acerca al espejo, prometiéndole que la salvará del demonio, para luego romper el cristal. Enseguida, las almas del gigante y de la bruja empiezan a volar al cielo, justo cuando aparece el demonio con intenciones de comerlos, mientras evita un ataque del capitán, hasta que Miranjo se aleja de Bose para que él se dirija solo hacia el más allá, a la vez que ella se deja comer por el monstruo rojo. Una vez adentro del cuerpo del demonio, la bruja empieza a llorar hasta que ella reconoce un diablillo que era un querido amigo de la infancia, pero como la mujer rompió la promesa de que nunca le pediría ningún deseo, ese mismo diablillo se convirtió en un horrible monstruo que come almas humanas. Resulta que durante su infancia, Miranjo estaba jugando con unos animalitos en un bosque, en donde encontró a un diablillo tímido que no quería acercarse a ella, pero después de quitarse de encima a un oso, la chiquilla decidió regresar a su casa, cansada de perseguir en vano al pequeño demonio. Sin embargo, como la niña se encontraba extraviada, ella comenzó a llorar porque quería volver a casita, provocando que el diablillo recuerde que todavía vivía en su tierra natal jugando con sus amigos, pero todo cambió a partir del día que él vio a uno de ellos convertirse en un monstruo horrible. Por culpa de eso, el pequeño demonio salió huyendo muy asustado hasta acabar en el mismo bosque donde conoció a Miranjo, a la cual termina ayudando a regresar a su hogar, mientras ella le prometía volver a visitarlo seguido, de ahora en adelante. Como último acto antes de partir al cielo, Bose se encarga de que Daida ve los recuerdos de su pasado junto a Miranjo, después de que a la niña la dejaron sin rostro durante una noche en la que ella intentó sufrir la automorición, contando con la suerte de que el gigante estaba allí para salvarle la vida. A partir de entonces, el padre del prota y ella comenzaron a viajar por todos lados, hasta que una noche Bose le confesó su sueño de convertirse en el hombre más fuerte del mundo, pero en lugar de tomar la decisión de alejarse para no estorbarlo, la bruja le prometió que le ayudaría a lograr ese sueño. Aunque Miranjo se encargaba de encontrarle enemigos fuertes, un día el gigante le pidió que le consiga un rival invencible, por lo que ella lo llevó a pelear contra un dios que casi lo deja al borde de la muerte, para que él se dé cuenta de que todavía estaba muy lejos de alcanzar su meta. Sin embargo, la bruja lo llevó con su amigo demonio, quien ya se veía como un monstruo, pese a que ella de niña le había prometido que nunca le pediría ningún deseo para evitar esa transformación, mientras Daida descubre que su hermano nació con un cuerpo débil por culpa del deseo egoísta de su padre. A pesar de haberse vuelto más fuerte para vencer al dios, Bose igual se sentía vacío por dentro, hasta que en su última noche de vida, él le pidió a Miranjo que permanezca siempre al lado de Daida, siendo lo mismo que el gigante le pide a su hijo justo antes de partir hacia el más allá. Luego de que Hokoru lanza un flechazo que no le hace el más mínimo daño al demonio, Despas se encarga de que el rey del inframundo lo cocine con un impact trueno. Así el capitán lo decapita para que el príncipe apuesto le pueda exigir al monstruo un deseo a cambio de devolverle la cabeza. Pero antes de que el tipo de las pestañotas pida que Auken vuelva a la normalidad, Boji justo lo distrae, permitiendo que Daida pida como deseo que Miranjo regrese a la vida, por lo que él la termina rescatando en sus brazos, mientras ella le promete a su amigo Diablillo que algún día lo salvará. Así que luego de hacer aparecer el cuerpo congelado de la bruja, el demonio desaparece del sitio, dejando a Despas sin su deseo, a la vez que el narizón se apresura a rendirse con la mujer resucitada para pedirle matrimonio, obviando el pequeño detalle de que ella casi lo desvive y la diferencia de edad. Apenas el capitán de los caballeros se lanza contra la bruja, el bigotón de las serpientes y el lancero se interponen, mientras Daida le promete que compensará el daño provocado por ella, logrando que el tipo de las pestañotas acepte esperar por su hermano a cambio de que le paguen mucho dinero. Acto seguido, Despa le recomienda a la bruja que eduque a las nuevas generaciones, así nadie vuelve a sufrir tanto como lo hizo ella, además de aconsejarle que sea feliz haciendo feliz a los demás, tal como le dijo su mami, mientras el narizón inclina la cabeza frente al tipo que hizo mal
más fuerte a su hermano, aunque Desha primero no se toma bien la noticia del fracaso de la misión de salvar a Ouken. Él enseguida termina diciendo que es remedio, ya que justo a su lado está el juez calificador que le ofrece el primer puesto de ranking de reyes para acceder al tesoro divino que lo ayudaría a recuperar a su hermano. Una vez que Hilin llega al sitio, ella le termina dando un abrazo emotivo a sus dos muchachitos que siempre la llenan de orgullo, además de descubrir que la extraña mujer es la mismísima Miranjo, pero antes de que ella emita la orden de ejecutarla, su hijo se apresura a avisarle que será su futura esposa. Por otro lado, el rey Desha se encuentra siguiendo el juez calificador del ranking de reyes hacia la sala donde están los tesoros divinos, por lo que el enmascarado le advierte que su personalidad podría cambiar si es que llega a encontrar el objeto que lo ayudaría a recuperar a su hermano Ouken. Antes de que su madre proteste por la idea de casarse con una señora de mayor edad, Daida le asegura que está dispuesto a perdonar los crímenes de la bruja, contando con el apoyo de todos, para luego prometerle a Miranjo que la hará muy feliz, mientras ella les echa un último vistazo a sus seres queridos. Viendo que su futura esposa está dispuesta a cambiar, el narizón decide tragarse su orgullo para pedirle perdón a todos por causar tantos problemas, lo cual hace que Boggy lo vea como un verdadero rey, pero sorpresivamente, Daida no duda ni un segundo en pedirle a su hermano que se quede con el trono real, justo cuando Hilin nota que su muchachito se ve con muchas dudas por culpa de su forma cruel de tratarlo en el pasado. Kage le aplica a su amigo la técnica de 1000 años de dolor de Kakashi, así acepta tomar la corona, mientras la reina descubre que el oscurito es como un sol iluminoso para el mudito. Apenas todos se arrodillan ante el nuevo rey, los inútiles de Zoro y Sandeo hacen acto de presencia, después de estar escondidos sin hacer nada, con el fin de celebrar por el nuevo rey, a quien terminan arrojando al aire para que él sienta que puede tocar el cielo con las manos por haber logrado su sueño. Así que mientras todos siguen festejando, de repente Kage decide alejarse, asumiendo que no encajaría en la realeza, pero después de afirmar que Boggy ya no lo necesita, la mancha de tinta comienza a llorar al darse cuenta que él es quien necesita del prota, hasta que finalmente se termina marchando. Una vez que el pequeño gigante recibe saludos de sus súbditos, él se pregunta en dónde estará su amigo que le dio la corona de tela, así que luego de que Hokoro y su maestro lo ayuden a buscarlo, Domas comenta que el oscurito debe haberse marchado, olvidando que el mudito puede leer los labios. A pesar de que el nuevo rey se aleja a buscar a su amigo, lamentablemente ya es muy tarde para hallar a Kage, quien ya se encuentra viajando a bordo de un carro, por lo que el prota se termina sentando en su trono con el fin de colocarse una corona de oro después de entregarle la corona de tela a Peas. Mientras tanto, Despa está a punto de marcharse con la roca que tiene encerrada a su hermano, pero de repente Kimbo aparece en el sitio para tener un duelo de revancha contra el loco inmortal, hasta que él arroja la cabeza de Ouken lejos hacia un lago, así quedan a manos tras la última humillación recibida. A partir de entonces, Boggy comienza su nueva vida como dueño de la corona, resolviendo asuntos relacionados a la política del reino, hasta que un día él acompaña a Bebin y a Hokoro a la ciudad, en donde el mudito se reencuentra con los niños que antes se burlaban de él, para luego salir corriendo. Así que después de llevar una rana de vuelta a su estanque, nuestro rey le presta su ropa a un niño, que lo termina siguiéndolo con sus amigos a la ciudad, en donde el bigotón de las serpientes vuelve a vestir el prota, mientras le remarca que debe priorizar su propia salud por el bien del reino. Al ver que dos niñas extraviaron su ave, nuestro rey y sus hombres se dirigen al campo para ayudar a buscarlas, con el tipo con mentón en forma de trasero ocupándose de silbar por el sordo mudo, al mismo tiempo que Kage se encuentra con un pájaro azul, que enseguida se termina alejando de él. Pero justo cuando las niñas están a punto de recuperar su mascota, de repente un halcón aparece a punto de comérselo, hasta que Bebin se apresura a espantar al ave cazadora, pero al ver que el mudito sigue extrañando a su amigo, el bigotón le ordena a una serpiente que se encargue de buscar a Kage. Con el paso del tiempo, Boggy sigue echando de menos a su amigo oscurito, motivo por el cual se muestra muy desanimado delante de sus vasallos, así que Hilin les pide a todos que lo dejen hablar a solas con él, con el fin de recordarle que el rey tiene la obligación de hacer felices a sus súbditos. Por otro lado, Kage termina de construirse una casita, para luego dirigirse a la ciudad a ver si se consigue algún trabajo honesto que lo aleje de sus días
días como ladrón, pero con el gran problema de que nadie quiere ofrecerle una chamba a un miembro del infame clan de las sombras. A pesar de que termina encontrando su casita destruida, la mancha de tinta igual sigue mostrándose con confianza, justo cuando se cruza con una serpiente, así que unas noches después, su amigo mudito lo termina despertando con unas cosquillas, hasta que él descubre que solo ha sido un sueño. Sin embargo, para su gran alegría, Boji termina reuniéndose con él, gracias a la ayuda de Bebin, ya que el chico está siguiendo el consejo de su querida madrastra cuando ella le sugirió que salga a buscar su propia felicidad, acompañando a su amuleto de la buena suerte. A pesar de que el pequeño gigante le devolvió la corona real a su hermano Daida, él todavía quiere convertirse en rey, creando su propio reino, tal como lo hizo su padre. Así que luego de enseñar una bolsa llena de dinero, los dos amigos terminan emprendiendo un nuevo viaje hacia nuevas aventuras. Resulta que antes de partir a buscar a su amigo, Boji decidió obsequiarlo algunos amuletos a sus súbditos, como una vieja piel de Mitsumata para Bebin, unos juguetes para el par de ministros inútiles y una piedra con forma de lanza para Peas. Por su lado, la enorme serpiente de 2 cabezas recibió un espejo gigante como recuerdo de sus clases de lectura de labios, a la vez que Domas y Hokoru recibieron unos caparazones de insectos, los cuales hicieron llorar al bipolar porque eso le traía recuerdos. Mientras tanto, la reina Healing se reunía con su guardaespaldas calvo para mostrarle la pluma que le obsequió a su hijastro, a lo que Dorce le enseñó el colmillo que le dio el prota, además de sonrojar a la mujer cuando le prometió que siempre estaría a su lado protegiéndola. Luego de que el nuevo rey Daida recibiera una bellota como un recuerdo de una tarde de juegos cuando eran niños, Boji se alejó corriendo a buscar a Miranjo, pero después de buscarla por todo el reino, el mudito no tuvo éxito en encontrarla. Al visitarla las enormes tumbas de sus padres, el pequeño gigante vio que la lápida de su mami tenía algunas flores marchitas que eran ofrecidas por la mismísima bruja del espejo, por lo que el chico le terminó obsequiando una bola de cristal mientras ella le transmitió un mensaje. Así que después de volver a reunirse con Kage, los dos empiezan a buscar formas en las estrellas hasta que reconocen un espejo hexagonal como el de Miranjo, lo cual hace que Boji le transmita a los guritos las palabras de agradecimiento de ella, junto al consejo de que nunca se separe de su leal amigo. Una vez recuperada la corona real, Daida tiene un almuerzo con su esposa Miranjo, a quien le pide un poco de tiempo para encontrar algún trabajo, pero cuando el ministro Sori anuncia la visita del juez que califica a los reyes, el narizón le exige al cuarteto monstruoso que lo ayuden a hacerse más fuerte. Tras un duro entrenamiento, el rey se termina dirigiendo a atender otros asuntos, pero en el camino, él observa a lo lejos a un grupo de obreros quejándose de que no pueden trabajar en la reparación de un edificio militar, mientras nota que su esposa se escabulle en el bosque por una misteriosa razón. Al otro día, Daida se dirige a la ciudad junto a Sori y al Bigotón, con el fin de averiguar lo que podría construir en lugar del edificio militar. Así que luego de ayudar al ciego sordomudo, quien a su vez le da las gracias con señas, el rey se encarga de salvar a un obrero calvo, al que enseguida termina sanando. Después de que las serpientes de Bebin traigan noticias de Miranjo, el narizón se dirige a una casa en el medio del bosque, en donde encuentra a su esposa dándole clases a unos niños, lo cual le da la idea de construir una escuela, así ella puede ayudar al reino educando a las futuras generaciones. Un tiempo después, Daida les pide a los miembros del cuarteto monstruoso que se encarguen de reparar el castillo, pero al notar que ninguno de ellos parece llevarse bien, el joven rey le termina pidiendo a Hokoru que trate de idear un plan, así aprenden a trabajar en equipo. Aunque el rey del lunar los invita a un banquete en una taberna, ninguno de los tipos muestra intenciones de hacerse amigos, hasta el punto de que todos amagan con marcharse, justo cuando un barbón grandulón los reta a un duelo de pulseadas que Domas acepta apostando dinero. Sorpresivamente, el grandulón termina venciendo fácilmente al espadachín bipolar, pero como ni siquiera Bebin y el fortachón Dorce pueden con él, todo cae en las manos de Apeas, quien decide redoblar la apuesta, mientras se revela que el barbón en realidad es un cómplice de Hokoru. Pero a pesar de que el tipo no quiere dejarse ganar con tal de llevarse mucho dinero, Apeas lo termina derrotando gracias a los consejos de sus camaradas, así que al final los cuatro terminan colaborando en la reparación del castillo con el fin de proteger al reino de cualquier peligro externo. Al momento de comenzar el viaje a bordo de un carro, Boji y el oscurito
esculitos se cruzan con un tipo arruinado, quien sorpresivamente resulta ser un irreconocible rey Desha. ¿Qué fue lo que pasó? Retrocediendo un tiempo atrás, el juez calificador llevó al número 1 del ranking a la Cámara de Tesoros Divinos, en donde Desha rechazó una espada maldita que concede deseos a cambio de ofrecerle sangre fresca para que no desaparezca, lo cual explica por qué los anteriores reyes terminaron enloqueciendo. Después de pasar al lado de un cadáver con una máscara extraña, el rey del inframundo llegó a una prisión con un pequeño demonio que concede deseos, así que él se comunicó con Despa, con el fin de que su hermano ayude a Ouken a recuperar su cabeza del estómago del pescado gigante. Una vez que el loco se quitó la máscara, el tipo de las pestañotas por fin pudo ver a su hermano volviendo a la normalidad, pero al momento de transmitirle la buena noticia a Desha, el príncipe apuesto terminó descubriendo que ya no podían comunicarse telepáticamente. Sin perder el tiempo, Ouken se dirigió al sitio donde se encuentra la Cámara de Tesoros Divinos para derrotar a los guardianes con tal de salvar a su hermano, así que después de mirar al diablillo que seguía viéndose igual, el juez calificador lo terminó llevando a un cuarto lleno de personas misteriosas. Al momento de salir del sitio, el bigotón se cruzó con un dios muy aterrador, por el que Ouken se hizo encima en los pantalones, pero todo se trataba de un truco, con el fin de atraparlo con la guardia baja para luego ordenarle a sus soldados que lo ayuden a encontrar a su hermano que perdió la memoria. Un tiempo después, Boggy y el Oscurito terminan llegando al reino de Kuya, donde se cruzan en el camino de un melenudo cojo, así que luego de pagar una habitación en la posada, Kage regaña al mudito por ser un descuidado que expone su dinero como si nada, pero al final, la mancha de tinta reconoce que esa bondad infinita es lo que lo hace tan diferente a su amigo, a quien termina acompañando a observar el sitio donde están a punto de vivir nuevas aventuras.